Estupendo, pues bienvenidos. Yo creo que han sido unos 15 días, ya echábamos de menos sentarnos y reunirnos otra vez a hablar de educación, de diferentes aspectos, y en este caso sobre DUA, sobre diseño universal para el aprendizaje. Antonio, que remarcabas que era importante esta diferencia, y es verdad. Yo creo que no tiene nada, o sea, sin tener por qué haber mucha diferencia, sí que es importante. Y bueno, ya con esto presento a Antonio Márquez, autor del libro Situaciones de aprendizaje sin barreras. Lo meto por aquí. Que está bien porque además de marcar al principio aspectos teóricos, pues pone una situación concreta. Y lo que nos gusta siempre a los maestros de primaria, pues que nos den casos concretos y ejemplos y cosas de donde tirar. Y tenemos también a Rosana Pazos, que es maestra de PT en Pontevedra. Ahora no recuerdo el colegio. ¿Qué colegio has dicho, Rosana? ¿El centro? Se llama CEIP Ascobas Meaño. Ok, sí, lo teníamos al Podéis alcance. entrar en la web, si queréis, y cacharrear un poquillo por ahí, veis Pues un poquito ahora, la... si quieres, nos pasas el enlace en comentarios y Lo pongo por ahí, sí. querremos ver la web. Bien, pues bueno, no sé si habéis estado o habéis visto alguno de los encuentros que hemos tenido. Lo que hacemos es sentarnos a hablar sobre algún tema. Aquí estamos, pues, desde maestros de primaria a secundaria. Y bueno, es que ahora estoy viendo a Viviana, es que ahora no recuerdo dónde trabajaba. No sé si está ahí activa, pero bueno. Nos sentamos. Lo estoy, Rafa, lo estoy. Pero estoy trabajando con el ordenador del cole en casa también, lo estoy. En especial, en educación, bueno, de PT, orientadora de todo un poco, lo estoy, activa estoy. Vale, pero el centro era... Ahora voy. El centro es un centro de educación especial público, de consellería. Vale, sí, me acuerdo. En fin, bueno, también tenemos a Vi, orientador, es decir, más o menos intentamos abordar un tema desde los diferentes puntos de vista. Cada uno sabe más, cada uno sabe menos y siempre pues, procuramos contar con especialistas del tema. Entonces, pues por eso os avisamos a vosotros, Antonio y Rosana. A mí con esto del DUA, lo poquito que sé, me pasa como con algunos otros aspectos que te pones a hablar, me parece aquello es algo así muy grandilocuente, muy raro, muy difícil de llevar y luego ves cosas concretas y te dice el compañero o la compañera, pero si eso lo hago yo. ¿No? Yo qué sé, estoy acordándome de una anécdota, ahora me corregís todo lo que haga falta. Estábamos de vacaciones unos amigos y una amiga, pues también maestra, pues se llevó pues, los exámenes para corregir, era un puente y le vi todos los exámenes y había uno que tenía, en vez de una página por delante y por detrás, porque tenía 3 o 4, tenía la letra más grande. Y es que tengo un niño con dislexia, creo que me dijo, o no sé qué. Y digo, bueno, ¿y por qué esto no lo sacas para todo en vez de solamente uno y tienes que andar cambiando, imprimiendo diferentes formatos? No sé si va por ahí, aunque es un ejemplo muy chabacano, pero creo que esa es la idea, ¿no? Antonio, Rosana. Sí, bueno, efectivamente, eso es una de las frases que más se suelen escuchar cuando se habla de diseño universal para el aprendizaje, ¿no? Porque, como bien dice el DUA, cuando nos presentan esa tabla de puntos de verificación, ahora renombrados a consideraciones, y un docente ve tantísimas cosas que hacer, ¿no? Ya sabemos que cuesta mucho trabajo hacer tantas propuestas como aparecen ahí y, como dices, parece muy, muy difícil y algo muy complejo. Pero realmente en ese, yo lo sé, esto ya lo hacía yo, evidentemente hay un matiz en el que hay que hacer una pequeña diferencia, ¿no? Porque esto ya lo hacía yo, primero, lo hacíamos para alumnos, alumnas concretos, es decir, cuando tenías esa dificultad eras capaz de buscar alguna alternativa, por decirlo así, para ese alumno. Y después, como tú has dicho, no se plantea que quizás ese tipo de ayuda que beneficia a un alumno también puede beneficiar a otros, ¿no? Eso sobre todo. Pero sobre todo yo creo que es más interesante el hecho de que eso de eso lo hago yo,
puede surgir a veces como una respuesta concreta en un momento concreto hacia algo que te surge y que no está sistematizado de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos el DUA, precisamente lo que busca es sistematizar todo esto. Lo que busca es que no sea una acción puntual cuando se tiene un problema, sino que realmente lo vayamos haciendo en base a la determinación de descubrir barreras que van surgiendo, que son barreras frecuentes, que suelen aparecer con mucha frecuencia en nuestras aulas y que si se sistematiza todo eso, si se descubren esas barreras y se aportan ese tipo de soluciones como algo más, como digo, más sistemático, va a ayudar a todo el aula. Entonces, por supuesto que prácticamente si tú revisas todas las consideraciones del DUA, son cosas que todos hemos hecho en algún momento, seguro que sí, todos hemos hecho, pero la visión, ese matiz de universal, que en principio también da miedo, ¿no? Cuando te dices, vamos a hacer algo universal, Dios, esto universal no lo podemos hacer nosotros, ¿no? Es cuando te echa un poquito para atrás, pero que simplemente significa la universalidad es intentar llegar al máximo posible, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es el matiz diferente. Sí, sí, claro. Además, eso, estaba pensando justo en eso cuando lo has dicho. Es decir, esto ya lo he hecho yo, pero claro, lo has hecho, como el ejemplo que te contaba, para un niño. Oye, pues hazlo así, haz el documento así, para todos los que tienes, claro. ¿Qué pasa? Que al año siguiente o a los 2 años, cuando te encuentras con un alumno o una alumna en circunstancias distintas, que a lo mejor pues necesita apoyo visual o otro apoyo auditivo, por ejemplo, y también hace falta. Entonces, pues claro, ya tienes que cambiar todos los documentos o trabajar el documento que tienes y hacerlo accesible para todos. Que me imagino que también va por ahí. Es decir, hablamos de lo que tú has dicho, de universalidad, y parece que ya tienes que abarcarlo todo sin ni siquiera saber tocar, concretar todos los alumnos que tiene y que no tiene, ¿no? Oye, yo creo que, tal como yo lo veo desde primaria, ¿no? Pues deteniendo todos estos ítems, todos estos apartados, oye, con los alumnos que tiene, y conforme vayas salvando esas barreras, lo vayas haciendo el entorno más fácil, pues la siguiente vez te será más fácil porque ya tendrás un trabajo hecho. Claro, la historia es que, Rafael, si nosotros, por ejemplo, imagínate que eso te surge de una manera puntual y propones una alternativa, porque en un curso concreto tienes un alumno que crees o piensas que puedes favorecerlo con una alternativa concreta, como este caso de ejemplo que nos pone. Si en cursos posteriores, por ejemplo, te surge otro tipo de dificultad diferente y se te ocurre otra idea, digamos que primero sería interesante seguir trabajando desde la propia experiencia, es decir, si ya tuviste esa idea inicial, seguir manteniendo esa idea inicial de, por ejemplo, poner tipo de letra diferente o algo así y añadir otra nueva que vaya ampliando tu repertorio. Por eso siempre todo lo que vemos en las consideraciones del DUA, ahora creo que desde una perspectiva acertada lo han llamado consideraciones porque más o menos viene a decirle al docente, oye, si tú consideras oportuno, hazlo, ¿no? Que no se trata de una lista, un checklist de puntos de verificación, pero que sí nos sirven porque en ocasiones no somos conscientes o no caemos en que pueden existir determinadas estrategias que nos ayuden un poquito a todo esto, ¿no? Entonces, de eso se trata, hacerlo progresivo, ir ampliando tu repertorio de alternativas, de opciones diferentes para que esas barreras se vayan minimizando y cada vez que incluyas una nueva, evidentemente tu propuesta didáctica va a ser mucho más abierta, mucho más flexible y va a llegar a más alumnos. Entonces, vamos a ir teniendo esa visión de esas consideraciones DUA y no teniéndole ese miedo de parece que nos van a evaluar, ¿no? Si estamos haciendo todo esto que pone aquí. Claro, además, yo creo que se nota, conforme vas aplicando cosas, se nota que no solamente le sirve para el niño a que un principio estaba destinado, sino que hay otros niños que se favorecen, porque hay niños que a lo mejor no con tantas dificultades, pero cierto texto, por ejemplo, lectura fácil, ¿no? O solamente separar un párrafo largo y poner apartaditos en vez de que yo que además eso
lo he visto, la típica pregunta que viene con un punto y seguido, que tiene que hacer 2 cosas, y ahí al niño se le olvida una, pues cuando van separados es verdad que los niños se dan más cuenta. Y bueno, hay cosas que le pasan también o que nos pasan también a los adultos. Entonces, son cosas que igualmente nosotros tenemos que ir teniendo en cuenta, practicando, y nos damos cuenta de que no solamente le sirve a uno, sino le sirve a toda la clase. ¿Y cómo se concreta eso, Rosana, que te hemos dejado ahí ¿cómo? Es decir, tú desde el puesto tuyo de PT, ¿qué haces? ¿Va pasando por todas las clases diciendo, oye, esto aquí hace falta, esto aquí hace falta? ¿O es el tutor el que te dice, oye, ¿esto cómo? Nosotros tenemos una planificación en el centro en el que no usamos libros de texto desde hace ya muchos años. Entonces, el trabajo se crea desde la tutoría y son siempre planes de trabajo y situaciones de trabajo que son abiertas en las que puede participar todo el alumnado en un multinivel. Es decir, la actividad que se planifica tiene cabida para todo el alumnado, para aquel que necesita un poquito más arriba y para aquel alumnado que está con X dificultades y que se han detectado previamente las necesidades que ese alumno tiene. Entonces, lo que intentamos siempre es introducir la información por distintos canales. Bien. Permitir la diferenciación en el producto, por ejemplo. No todo el mundo tiene que hacer lo mismo en el producto final. Es decir, que podemos, incluso muchas veces damos la posibilidad a aquellos niños que todavía no tienen pues las habilidades de decidir qué producto quieren. En un principio hacemos un acompañamiento. Es decir, de esta tarea que estamos haciendo, puedes hacer, pues imagínate, del cuerpo humano, pues podemos hacer un disfraz con las partes del cuerpo, puedes hacer un baile, puedes hacer, y nos fijamos siempre también un poco en la fortaleza que el niño tiene, dando cabida a que el producto final repercuta en su bienestar y que tenga una salida de exposición a los compañeros, etcétera. Luego utilizamos muchísimo las estructuras en cooperativo y utilizamos muchas estructuras también de grupos interactivos. Nosotros tenemos un horario que se estructura de la siguiente manera. Todo el centro a primera hora hace asamblea, tanto infantil como primaria. Las asambleas a veces tienen contenido y otras veces simplemente son círculos de palabra para hacer la planificación diaria. Luego, en las horas, los tramos transversales de la mañana se hacen las actividades que tienen mayor carga curricular, lenguas y matemáticas. Y utilizamos muchísimo material de andamiaje. Sobre todo en el plano de las mates, llevamos muchos años de formación, utilizamos una línea de matemáticas manipulativas, entonces tenemos muchísimos soportes de apoyo, desde las regletas a trabajar fuera en la naturaleza, a distintas herramientas para la medición, geometría, etcétera. Entonces, con ese andamiaje favorecemos también lo que cada alumno necesita. Por ejemplo, en matemáticas utilizamos algoritmos abiertos y cuando una familia o un niño viene con la propuesta de casa de que está haciendo un apoyo o que le están ayudando y que utiliza el algoritmo tradicional, nosotros nos adaptamos a lo que el niño necesita. ¿Que preferimos este ámbito? Pues tiramos por este lado, ¿vale? Y en las lenguas sucede lo mismo. Utilizamos muchísimo material para andamiar y distintas propuestas partiendo siempre del enfoque comunicativo de la lengua. Es decir, se escribe con una función, para una funcionalidad, para llevar un recado a un aula, para generar una exposición, siempre tiene un producto, con lo cual esos principios del DUA que tienen que ver con la funcionalidad, la motivación y la finalidad del aprendizaje se cumplen. Vale. Y después tenemos el tramo de descanso de la mañana, que es el recreo y todo esto. La zona del recreo también es algo que cuidamos mucho, es decir, tenemos un patio con diversas opciones al juego, un patio inclusivo para que todo el mundo pueda participar y hacemos el patio todo el alumnado mezclado, infantil y primaria, no hay separación por edades, se juntan todos los niños. Y luego en el último tramo de la mañana hacemos internivel con ámbitos de aprendizaje y lo que denominamos obradoiros o talleres de trabajo. Entonces, los niños se mezclan, internivel en el ciclo, y las profes especialistas hacemos apoyos en los grupos, se dividen los grupos en primero y segundo se mezcla y se dividen entre 3 profes. Y tenemos un apoyo siempre para favorecer, pues eso, que todo el alumnado pueda participar. Y ahí hacemos distintas estructuras. Puede ser trabajo por zonas, por ejemplo,
puede ser trabajo en el atelier y ahí metemos carpintería, STEAM, robótica, actividades de manualidad, de coser, y ahí intentamos también que las familias entren a ayudar, ¿no? Entonces, pues el año pasado hemos tenido un proyecto documental de centro en el cual trabajamos sobre artesanía. Entonces venían las familias a ayudar al centro a poder, bueno, pues hacer pequeñas micropandillas, intereses, etcétera. Luego, otra de las cosas que tenemos muy en cuenta, que por ahí antes hablabais del perfil del aula, es en los horarios tener siempre una hora, sobre todo tirando al segundo o tercer ciclo, para hacer un proyecto personal. Entonces, cada niño, en base a sus habilidades y una batería de intereses, organiza, bien sea de forma individual o en grupo, un proyecto personal que trabaja sobre él para sacar un producto final decidido por él, ¿vale? Entonces ahí entran en juego procesos creativos de distinta índole y atendiendo a las capacidades y posibilidades de cada uno. Y luego otra de las cuestiones que tenemos así como muy cuidadas en el centro es la cuestión de los espacios y el trabajo en oratoria. Trabajamos muchísimo oratoria con el alumnado desde los primeros niveles y en el caso de aquellos niños que tienen dificultades para poder realizarlo, intervenimos PTIAL para hacer oratoria. Entonces ayudamos a preparar siempre, pues eso, la sesión de oratoria con adaptaciones. Normalmente los tutores hacen unas parrillas de información visual para diseñar su tema de oratoria. Por ejemplo, los pequeños ahora están pues con los animales, un animal favorito, lo que sea. Se le da unas guías y los niños van construyendo con la familia ese proyecto de oratoria, y en aquellos casos de familias que vemos que no hay posibilidades o están más desestructuradas o niños con más necesidades, entramos PTIAL desde la intervención para ayudarles a preparar y que ellos tengan su oratoria también preparada para exponer con el resto. Y hacemos muchísimas coevaluaciones entre el alumnado, ¿vale? Las rúbricas de exposición oral, todo ese tipo de trabajo está también muy presente en las aulas para que el propio alumnado se realice una evaluación formativa y a la vez que sea formadora para la mejora, partiendo pues eso, de lo que el propio alumnado modela o informa. Hola. Perdón, que acaba de entrar una compañera. Entonces, un poco esos son los puntos como más fuertes. Luego hay dos actividades como muy prioritarias que tenemos también, que este año aquí en Galicia nos han reducido mucha plantilla y a veces es difícil llegar. Las estructuras como las de nuestro centro, que son estructuras así diferenciadas, sufrimos mucho cuando nos reducen personal, ¿no? Entonces, tenemos un día a la semana, día en la biblioteca, para trabajar toda la mañana el grupo en la biblioteca, y día en el atelier, para trabajar también en el atelier. Hemos incorporado un atelier porque precisamente favorece mucho las fortalezas del alumnado. Sí. Ajá, te he escuchado antes de empezar a grabar esto de la biblioteca y no quería que se me olvidara. Dijiste, o sea, todo el día en la biblioteca. Sí, se asigna un día de biblioteca, entonces ese día el grupo va a la biblioteca con un plan de trabajo y el plan de trabajo se redistribuye en distintas propuestas. Una, que es en las que normalmente hacemos los apoyos, algo de búsqueda de información, composición escrita, luego grabación en radio, juego de mesa, es decir, hacemos distintas estaciones y distintas propuestas en un plan de trabajo que se hace pues toda la mañana en la biblioteca. Entonces, todo el alumnado puede siempre tener oportunidades de éxito, porque se planifica de forma que haya distintas propuestas, no son ni propuestas cerradas, se les da la elección de por dónde quieren empezar. A qué tramo quieren ir, van evaluando si ya han hecho, marcando sus tips de los sitios por los que pasan, y en las actividades que son más complejas, donde hay un objetivo mayor de trabajo, ahí es donde hacemos los soportes, la tutoría y la persona acompañante. Y en el atelier sucede lo mismo. Bien. Bueno, pues conforme te iba escuchando, iba intentando, o sea, eso podría estar incluso sin consideraciones DUA. Es decir, todo lo que te he escuchado es un enfoque, una línea de trabajo del centro al que sumarle las pautas o las consideraciones DUA. ¿No? Claro, no sé es que si... en todas las propuestas, en todas las propuestas que hacemos,
tiene cabida la entrada de información a través de distintos canales, no tiene que entrar siempre a través del mismo canal. Por ejemplo, cuando vamos a la biblioteca, imagínate que estamos, pongamos un tema, investigando cualquier temática. Entonces, la siguiente actividad puede ser generar un diálogo o generar una conversación para grabar en la radio. Entonces, hay distintos focos y distintas propuestas, siempre con el elemento motivador, porque grabar para la radio un podcast siempre es motivador. Entonces, los niños tienen distintas propuestas atendiendo, pues eso, a distintas habilidades, a distintas posibilidades, en una estructura que nunca es cerrada, porque permite decidir, permite ir en pareja, permite hacer agrupaciones más libres o en equipo. Es decir, que estás favoreciendo siempre esa motivación, esas funciones ejecutivas, porque ellos van clicando donde ya han hecho, le permites la apertura en la diferenciación de productos. Es decir, hay distintas propuestas. Se pueden introducir las TICs para la búsqueda de la información. Es decir, que son propuestas diferentes en un mismo entorno, muchos niños haciendo cosas distintas y con distintas fuentes para poder acceder a lo que se propone o solicita. Bien, me entran ganas de tirar para allá, me pilla lejos, pero yo conforme te he escuchado, el no usar libros de texto, enfoque comunicativo, el trabajo oral, los manipulativos en matemáticas y, por ejemplo, esto del... Es que hoy mismo una alumna yo tengo un cuarto de primaria y una alumna, pues, su madre y su padre, pues, quieren que hacer deberes en casa y, bueno, pues se llevan el libro de texto. Y bueno, por libro de texto, pues, llévatelo. Aquí tenemos libros de texto gratuitos. Yo, mientras que no lo cambien, pues, bueno, pues libros no lo uso. Que o el padre o la madre se lo puede llevar y van haciendo deberes. Yo, por ejemplo, si estoy en lengua trabajando en la noticia durante varios meses, pues el libro no me da eso, el enfoque comunicativo de hacer, por ejemplo, la noticia en un programa de radio o hacer un mini podcast o lo que sea, pues el libro no me lo da. El libro entonces está en su casa, entonces le he preguntado, bueno, ¿qué estás haciendo? Digo, no, estoy haciendo divisiones. Digo, ¿pero cómo? Digo, las divisiones, ¿cómo? Con la cajita, con el algoritmo tradicional. Y a mí, eso antes que podría yo decirle al padre o la madre, mira, no se lo expliques así porque le va a costar trabajo entender. Digo, no, venga, tráemelo, o tráemela una hecha y lo puedo utilizar en clase para sacar a la luz, ¿no?, de dónde sale cada cosa. Es decir, hacerlo transparente y esos algoritmos abiertos de los que has hablado. Que hay muchos, que todos están bien y todos tienen sus desventajas y sus ventajas, pero que se puede trabajar igualmente en clase viéndolo o trabajándolo de forma manipulativa y todo eso. Y que era otra cosa lo que iba a decir. Sí, bueno, eso, todo lo que has dicho, la oralidad, sin libros de texto, manipulativos en matemáticas, los proyectos personales, pues eso es lo mínimo, o sea, es lo mínimo que se debería fomentar en un centro educativo y ahora vemos cómo nos organizamos y cómo vamos paliando las dificultades que puedan tener todos los niños. Que no sé cuáles serían las más comunes o las más, porque ahí no he llegado a esa parte del libro todavía, Antonio, pero sí es verdad que hay muchas que evidentemente tienen que salir o que van a salir casi siempre o siempre de forma generalizada. ¿Antonio está? ¿Antonio ha salido? Sí. Bueno, pues ahora... no sé, Rosana, venga, dinos tú. O bueno, los compañeros que quieran intervenir. A ver, ¿cuáles son las más? Mira, nosotros en la escuela tenemos muchísima diversidad. Tenemos alumnado con trastorno espectro autista, tenemos alumnado pues, de corte disléxico, dificultades de aprendizaje. Y fijaros, hay un dato así que igual os puede ilustrar un poco. En los últimos años estamos recibiendo muchísimo alumnado que viene del centro de Pontevedra, que está a 25 kilómetros de distancia, vienen para aquí, para esta escuela, por el modelo de escuela precisamente. Y son niños, la mayor parte, que tienen dificultades de aprendizaje y que en el entorno de los centros de los que vienen no hay opciones. Entonces las familias vienen buscando una escuela donde ese niño no se sienta significado porque no sigue el libro de texto.
porque aquí utilizamos otros recursos para poder acceder al aprendizaje que no están basados en el libro de texto. Un niño con dificultades de aprendizaje en el primer curso, en el primer mes de clase, en la etapa de primaria, ya es significado por sus dificultades. Entonces, en un entorno de programación abierta, multinivelada, con opciones, con oportunidades, y que si tú en este momento no me escribes, pero me lo dibujas, a mí me va a valer y me lo complementas con la palabra oral, o yo te doy un soporte, un andamiaje a través de un Canva para que puedas integrar unas palabras, unas imágenes, una secuencia, etcétera, porque lo utilizamos con los más pequeños. Desde primero o segundo estamos introduciendo ya herramientas tipo Canva, tipo cosas que son muy intuitivas y que pueden ayudar a favorecer pues eso, el enfoque sobre todo de lo que hago sirve para algo, lo hago en soportes distintos, no todo el rato en lápiz y papel. Entonces, nos sucede eso, que llega alumnado de otros centros, familias, y que se desplazan todos los días sin transporte para buscar una escuela que tiene otro corte, precisamente. Entonces, ahí se ve que no es implementar una medida única, es una cuestión de ideario de centro, que lo que tú quieres ofrecer al alumnado es algo funcional, amable, que le genere oportunidades y a la vez que él vea reforzado su propio proceso, ¿sabes? Entonces eso es un poco la idea que desde el proyecto educativo nos planteamos, las 17 personas que estamos aquí, ¿no? Es un trabajo laborioso, sí, pero es un trabajo que una vez que pruebas no vuelves atrás, es decir, no hay vuelta atrás, ni te lo planteas. Entonces, bueno, la sonrisa del conocimiento de la que habla Fernández Bravo en sus obras, en su libro, lo menciono porque estoy con él ahora haciendo un máster de matemáticas, es lo que te dice claramente, tengo que seguir por aquí, porque esa sonrisa del niño cuando te dice, sí, lo estoy viendo, lo estoy aprendiendo, porque me estás dando opciones para aprenderlo por distintas vías. Entonces tú entras en un aula, en una hora de matemáticas, sí, hay quien está operando con la calculadora, hay quien está operando con las regletas y quien no necesita nada de eso, está operando con su algoritmo creado, ¿no? Y hay una diversidad de situaciones en las cuales todo el mundo está calculando, ¿no? O haciendo problemas en distinto nivel. Entonces esa es un poco la realidad de la naturalidad en un aula, que es lo que nosotros percibimos como tal, ¿no? Que debiera de ser así, o que nos da esos resultados positivos, ¿sabes? Sí, sobre todo eso, fomentar mucho esas tareas abiertas, aunque tengan una solución concreta. Por ejemplo, estoy pensando en un problema que sí tendrá una solución concreta, aunque hay problemas abiertos que puede tener varias soluciones, pero la vía para llegar pues puede ser diferente para cada uno. Y es que esto también es muy rico, es decir, no lo mismo una regleta que billetes numerados o palillos, porque por ejemplo los palillos pueden ser mucho más cómodos porque no tienes que andar cambiando. Sí, si tú coges palillos y le pones una gomilla a cada grupo de 10, solamente quitando la gomilla, pues ya tienes los 10 palillos ahí. Yo he visto niños con las regletas, pues en el momento de cambiar la regleta, pues uy, ya se le desbarata todo, traspapela, o coge una más, coge una menos, o con los billetes igual, ¿no? Si tú cambias un billete de 10 por 10 billetes de 1, o pues el momento que iban a la caja, pues ya aquello es... Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Sí. De hecho, y ahora me ha llegado un niño, este niño estaba trabajando con ABN en el curso, viene de otro colegio, y estaba trabajando ABN, tampoco es problema para mí. Entonces, pues no, pues venga, voy a sacarle billetes de 1, de 10, hasta los 10.000. Y mira, he cogido las tarjetas enormes, se las doy y no le caben en la mesa. Total, que he tenido que hacerlas más pequeñas para que el niño pueda, por lo menos, meter la ficha en su mesa. Pero ¿qué es eso? Que es ir dándote cuenta de las dificultades que puede tener, dificultades operativas, ¿no? Dificultades de acceso en un momento dado. Tenemos a Antonio de vuelta, que no sabíamos lo que había pasado. Pues nada, disculpa, pero es que se ha ido la luz. ¿Me oís? Vaya, sí, lo mismo. Sí.
Antonio, ahora no te oímos, aunque el micro sí está moviéndose. Y ha entrado también José Blas García, que también pues he visto que pertenece, creo que he visto publicaciones de él también. No sé si quiere intervenir o decir algo. A ver, bueno. En fin. Bueno, Rosana, te decía que son muchas cosas las que podemos solucionar ya de partida solamente con la línea de trabajo. En el momento que las actividades son abiertas, que cada uno puede resolverlas. En matemáticas se habla mucho de suelo bajo y techo alto, ¿no? Que se puedan estirar, ¿no? Que cada niño pueda empezar a trabajarla y cada uno llegar a un nivel y cada uno resolverla de una manera, porque además cuando lo hace, ves que cada uno, o para sumar, o para restar, o para hacer alguna operación, o el otro día, no sé, yo trabajo mucho el modelo de barras, ¿no? Para los problemas. Pero una niña me dijo, no, pues yo quiero dibujar 30 circulitos. Digo, venga, pues dibuja 30 circulitos, porque tenía que dibujar, tenía que representar 30 días, ¿no? Digo, vale, ya te pondré un año entero y te darás cuenta que 365 días no vas a poder dibujar los circulitos. Pero bueno, los puso y la verdad que el problema daba gusto verlo, como era un problema, como era. Eran 5 hermanos y a Ana le tocaba poner la mesa o recogerla pues cada día a un niño. Y cuántas veces pues tenía que recoger la mesa durante el mes. Claro, ese problema tradicionalmente, pues el niño lo resolvía o lo atacaba como fuera, operando, ¿no? Poniendo una operación. Y ahí concretamente es difícil ver que es una división en un niño de tercero o de cuarto. Maestro, ¿puedo dibujar 30 circulitos y voy poniendo a cada 5 días? Digo, claro que sí, claro que sí. Y no es la forma que yo más o menos le he ido enseñando, que hemos ido trabajando en clase. ¿Qué pasa? Que mañana le hará falta otra cosa, pero eso, el hecho de tener libertad para resolverlo y que discutirlo con los demás, ¿no? A mí también me gusta eso que habéis hablado de cooperativo, ¿no? De esas discusiones. Ayer mismo estuvimos trabajando el sistema de numeración babilónico y yo eso antes lo trabajaba, lo explicaba yo, ¿no? Buscaba vídeos, buscaba algún texto. Venga, hacemos lectura matemática, pues le ponía un texto donde explicaba eso. Y claro, a fuerza de hablar con gente que sabe más que yo, igual que ahora estoy haciendo, pues no, Rafa, ponle varios ejemplos del sistema de numeración babilónico o del que sea, con su correspondiente en el decimal y que ellos vayan deduciendo cómo funciona ese sistema. Y es que da gusto hablar, que ellos vean, no, es que aquí vale 1, pero aquí vale 60, es que esto aquí vale 10, pero... Y yo callado. Para mí es muy difícil no explicar nada y saber preguntar lo adecuado para que ellos sigan trabajando. Pero la verdad que es un gustazo verlos trabajar y ver cómo todos, los 23 que tengo, todos están participando. Antonio, ¿ahora qué? Vamos a ver si ahora me respeta Internet. Es que ha habido un pequeño apagón y se ve que está ahí regenerando. Mal momento para irse la luz, pero con estas tormentas. Sí, ya no, aquí también estamos igual. Pero todo bendita agua, pero bueno. Viviana, la mano levantada tienes. Sí, yo quería, no sé si me oirá bien o no, porque como estamos aquí, como estoy aquí también bajo efectos Dana, bueno, a ver, yo en primer lugar quería felicitar a las compañeras y compañeros por el excelentísimo y maravilloso trabajo que están llevando a cabo en su cole. Para mí hay un punto muy importante, ¿vale? Que es lo que han dicho, que es que llevan muchos años trabajando sin libro de texto y yo quería lanzar... yo es que soy muy dúa, ¿vale? En el aspecto de que, y quería decir algo de que, bueno, muchas veces cuando se hablan de dúa o se habla, pues eso, de más o menos la dinámica que las compañeras comentaban, hay mucha gente que se cree que detrás de eso, que tú los dejas a los niños libremente y qué tal, pero yo quería hacer una lanza al favor por el trabajo de estas compañeras porque detrás de todo eso que aparentemente parece que no,
hay mucho, 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 mucho trabajo. Hay mucho conocer cómo es tu alumnado, pero conocerlo, cómo es tu alumnado. Y al final de cuentas es simplemente, pues no sé, si tú te planteas una competencia, dar la misma oportunidad al alumnado tan diverso que puedas tener en el aula. Es decir, que todos puedan llegar ahí, ¿vale? Con sus propias habilidades. Es decir, a mí, por ejemplo, cuando comentaban lo del tema de la oratoria, que empezaban, me parece tan importante la oratoria para todo, es decir, no ya solamente lo educativo, sino para el futuro de estos críos y de estas crías. Yo solamente quería decir eso, es decir, estoy entusiasmada, estoy encantada porque yo, además, en mi cole nosotros trabajamos todo multinivelar, todo muy DUA también y de verdad que hay un trabajazo detrás increíble. Sí que me gustaría preguntarle a las compañeras, el personal del centro, ¿lo tenéis definitivo? Cuando llega alguien que es interino o interina, evidentemente entiendo que tienen que adherirse sí o sí al proyecto de centro y si cuando se da esa circunstancia, ¿cuáles son las dificultades con las que se encuentran y de qué manera las solucionan? Y ya está, nada más. Era una pregunta que también tenía aquí pendiente. Claro, eso es fundamental, ¿no? La estabilidad de la plantilla es muy necesaria para trabajar así y sobre todo para trabajar añadiendo pues, todas esas consideraciones DUA que, bueno, porque relativamente nuevo y que todavía pues no estamos ninguno llevando tan a cabo o tan sistemáticamente. A mí me ha gustado mucho cuando ha dicho eso Antonio, que es sistematizar todas esas cosas, que no se queden como rayas en el agua, ¿no? Como así, como pequeños palos que va uno dando y no se queda eso, estructurado. Rosana, tú nos dices cómo va la plantilla y cómo funciona la gente que llega nueva. Sí, mira, nosotros tenemos la plantilla casi toda definitiva, pero no ha sido siempre así, ¿eh? Y cada año siempre tenemos algún profesorado que es provisional, ¿no? Que viene un año y se va. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros cuando hacemos la acogida del profesorado, perdón, hacemos una reunión con ellos. Le hacemos una carpeta de información y tenemos con ellos una reunión larga explicándole la estructura de la escuela. Yo el año pasado entré en equipo directivo y lo que hicimos ya fue, en junio, pedir al profesorado un poco su sentir, su latir, hicimos algunas dinámicas de equipo para al año siguiente introducir propuestas, ¿no? Entonces introducimos propuestas de los ámbitos o contextos en el último tramo de la mañana, añadimos los talleres con los especialistas que no lo sabían, etcétera. Todo esto lo hicimos en base a una recogida de datos de todo el claustro. Y al inicio del curso, cuando llegó todo el profesorado, incluido el nuevo, hicimos una reunión para exponer la estructura de la escuela y cómo trabajamos. Este año ya no fue una reunión así general, pero al profesorado que llega nuevo, en todo caso, se le hace una reunión con la dirección de la escuela. Entonces, le contamos todo, cómo es nuestro proyecto educativo, cuáles son las líneas que seguimos, la estructura horaria que está hecha en el centro, cómo es, cómo se organiza y el por qué se distribuye así. Y le asignamos, bueno, pues el grupo que va a tener y la estructura que le va a corresponder. Tenemos la suerte últimamente, en los últimos años, es que a esta escuela viene quien quiere venir. Entonces, al venir quien quiere venir, ya saben a lo que viene. Entonces, esa también es una suerte, ya saben cómo funcionamos. Entonces, cuando la gente viene, ya intuye un poco a dónde viene. Pero, aún así, si algún día llega alguien que no sabe a dónde llega, como ha pasado este año, que ha venido una especialista de audición y lenguaje que se integra dentro de los ámbitos trabajando, ha venido otra profesora para infantil, lo que se hace es eso, una organización con la explicación de la metodología de la escuela, la explicación de los tramos horarios, y ponemos siempre a su disposición, pues eso, una figura de acompañante para que, bueno, si hay dudas, hay necesidades, etcétera, pues se pueda apoyar en esa persona. Y luego lo que hacemos es que en la línea de formación que tenemos en la escuela, en el plan de formación,
hemos decidido generar un plan de formación interno, que, bueno, supongo que vosotros también lo tenéis así, en las modalidades de plan de formación en el centro. Lo que pasa es que hemos decidido hacer un plan de formación formándonos entre nosotros. Es decir, un aula que lleva una trayectoria interesante en trabajo por zonas, pues ese profe hace una exposición al resto del grupo y aquel aula que a lo mejor no ha incorporado el trabajo por zonas ve los beneficios y dice, pues entonces voy a probar a hacer este trabajo por zonas. Y ahora estamos evaluando la línea de competencia lingüística entre todos en reuniones pautadas, donde hay una persona coordinadora y los demás hacemos unas dinámicas de trabajo a propuesta de ella y decidimos por los cambios o mejoras que queremos hacer en el ámbito, por ejemplo, en este caso de la lengua, que es la que estamos abordando ahora. Entonces, intentamos hacer una formación conjunta entre nosotros, aprovechando las fortalezas que tenemos. No nos cerramos a otras formaciones, todo lo contrario. ¿Qué pasa? Que viendo que hemos ido metiendo en el bote de la escuela muchas propuestas, ahora lo que estamos haciendo es, desde las que ya tenemos, afianzarlas bien, formarnos entre nosotros y establecer el plan de mejora que queremos, como eliminando lo que creemos que nos sobra y fortaleciendo aquello que creemos que es positivo. Pero cuando llega alguien nuevo siempre se les explica la línea. Es que tenemos un entramado en la escuela que es que nosotros no podemos... si falla una pieza del entramado, el entramado se nos va. Entonces Eso es bueno, no te fundamental. imaginas hacer el horario. Entonces lo tenemos todo muy encajado y necesitamos, por ejemplo, la profe de educación física, que su fortaleza es la rama STEAM, robótica, la pintura, toda la parte de artes, etcétera. Esa persona está en el tercer ciclo apoyando a los tutores en los ámbitos. Entonces los grupos se dividen en 3 partes y ella lleva una parte de precisamente ámbito STEAM. Luego los niños van rotando, pero ella tiene esa fortaleza y lo hace. La profe de audición y lenguaje, la oratoria con la radio también, ¿no? Entonces cada una de sus fortalezas también hacemos que la persona que venga se sienta cómoda en la que va a desempeñar, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí hay mucho análisis de currículo, de qué dejamos atrás en el currículo, qué nos importa, qué competencias son las necesarias, qué habilidades, hablamos más de habilidad que de contenido, etcétera. Eso es un poco la línea. Claro, a ver, con esas cosas siempre más o menos ocurre lo mismo, ¿no? Y por eso está bien que el especialista o bueno, el especialista, sí, digo, el especialista de la temática que sea, pues vaya contagiando a los demás, porque el día que falta esta compañera de educación Claro. física, robótica, ¿qué hacen los demás, no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una compañera que ya podría estar jubilada y, por ejemplo, para el tema tenemos un huerto escolar y siempre le estamos preguntando a ella, pero claro, siempre decimos lo mismo, es que el día que tú no estés, ¿qué hacemos? Entonces procuramos, cuando vamos para allá, pues que venga ella. Entonces, es que no es igual, es decir, no es lo mismo que nos lo diga a verla trabajar. Y claro, porque es que esa es otra, y me he acordado también cuando has dicho lo de la radio. La radio no es para la radio. Y el huerto no es para aprender a cultivar. Es que el huerto no es para, mira, es que saben cultivar. No, es que yo estoy trabajando con el huerto, desde el huerto, estoy trabajando las ciencias, ¿no? Estoy trabajando la biología, estoy trabajando desde algo concreto, pero yo no quiero que el niño aprenda, o yo tampoco quiero que el niño aprenda precisamente robótica. O sea, yo la robótica entiendo que se utiliza para trabajar el pensamiento computacional y entonces es importante ver trabajar al otro, cómo lo está haciendo, porque no solamente vale con darle, porque si yo le digo al niño, pues mira, coge este robotito con estas instrucciones, hace esto. Pues entonces no, como que no. Y para la radio igual. En mi centro también tenemos radio escolar, entonces son cosas que también hablo mucho con mi director. Mi colegio es como el tuyo prácticamente, Rosana. 150 alumnos y somos 16 maestros, desde infantil a sexto. Entonces, procuramos ir a la radio, pero claro, no vayamos a la radio forzando la máquina, es que me toca ir y no tengo nada hecho, lo hago yo en vez de los niños, para que el niño diga lo que yo le he dicho que diga. No, si yo estoy trabajando, eso que has dicho, no. Es que ya además lo tenéis ganado por otro lado. Si trabajáis la oratoria, pues el texto que se esté trabajando o la temática que se esté trabajando o su propio proyecto personal, ¿no? Que me imagino que también será llevable a la radio, pues que sea para que vaya ahí, no por la radio en sí.
Pero en fin, bueno, a lo que voy, estamos hablando de enfoque o de metodología o de filosofía de centro y todavía no estamos tocando ninguno de los 31 ítems o puntos, apartados, consideraciones de DUA. Es que para mí están ahí incluidos en la normalidad y en la Claro. naturalidad de hacerlo así. Es decir, que Eso el es. DUA para mí, o desde esa perspectiva, debería de partir de la cotidianeidad de la estructura de la escuela, de la propuesta metodológica, de estar ahí implícita completamente en forma natural sin que nadie se rompa la cabeza pensando que es una cosa inalcanzable, porque es la naturalidad de crear estructuras diferentes que den respuesta al mayor número de alumnado posible. Y una vez que arrancas en esa dinámica, es que lo ves tan claro que ya no dices, no, a mí no se me ocurre decir que todos los niños tienen que hacer lo mismo, no, cada niño va a poder hacer en su medida y yo voy a evaluar sus avances en base al punto donde se encontraba, ya está. Es que esa es la visión que yo tengo, que puede ser equivocada, pero bueno, tengo que aprender mucho, evidentemente, pero creemos que es la línea. Yo ante cualquier padre, ante cualquier madre, siempre digo lo mismo. Yo lo que quiero es que yo poder trabajar con tu hijo. Claro. O sea, que tu hijo en la clase pueda estar trabajando y haciendo cosas. Es decir, cuando un niño empieza a levantarse, cuando un niño pues no hace las cosas, cuando un niño incluso se porta mal, lo que sea, para mí, en mi clase, en mi centro, los centros que yo he estado, eran sintomáticos de que no sabía hacer la tarea o lo que estaba propuesto. Y eso se va solucionando pues con esas pautas, con esas consideraciones que no tienen por qué ser ni siquiera la de DUA. Es decir, yo no sé si trabajar con manipulativo es un ítem DUA, que me imagino que sí. Pero yo me he encontrado niños y a niñas en primero y segundo que a lo mejor no tenían el cálculo mental tan desarrollado o ese nivel de abstracción y cualquier operación o cualquier problema lo resolvía o dibujando o manipulando. Ah, sí, sí, sí. Bueno, pues ya está trabajando. Si llegase, que no va a pasar, si llegase a quinto y necesitando para hacer una suma de 13 más 59 palillos o regletas, ya hablaríamos, ¿no? Pero eso no ocurre. Es decir, que eso, en fin, sería sintomático pues, de alguna dificultad mayor. Pero eso, que cada niño pueda ir trabajando en la clase. Es más, como hablábamos en el encuentro anterior de orientación, no es centrarnos en el niño, sino centrarnos en el ambiente, en el entorno, que el sitio en donde está pues sea cómodo. Desde el mobiliario a los materiales, a la tarea que se le ha propuesto. Pero en fin, eso, como te preguntaba antes, ¿qué no puede faltar o cuáles son los errores más comunes que más se repiten necesarios para tener que aplicar esas consideraciones DUA? No sé si Antonio está ya disponible. Sí, sí. Estoy por aquí. Fíjate, es que me he tenido que conectar con el móvil finalmente. Fíjate que al hilo de lo que decía Rafa, de que bueno, que lleva explicando Rosana mucho tiempo y todavía no hemos incluso hablado de esas consideraciones y tal, yo más o menos conforme lo poco que he podido escuchar, ¿no? Porque he perdido mucha conexión, pero conforme iba escuchando muchas de las propuestas que hacen en su centro, iba precisamente recordando diferentes consideraciones que se estaban teniendo en cuenta. Es decir, sí que hemos hablado de esas consideraciones, lo que pasa es que prácticamente no hace falta nombrarlas, porque además hay una cuestión que suele ocurrir mucho, que es que cuando se habla de DUA, en muchas ocasiones la gente, el personal docente se hace una idea de que el DUA es facilitar la accesibilidad, solamente la accesibilidad, y digamos que la accesibilidad forma parte del DUA, pero solo en un primer comienzo. Para mí, y supongo que Rosana está de acuerdo, tiene mucho mayor peso, mucho mayor trabajo y mucho mejor éxito final de los alumnos cuando nos vamos adentrando en otros procesos más interiores del DUA, ¿no? Como son los procesos de autorregulación, los procesos de funciones ejecutivas, de autorregulación y todos estos procesos que
quizás se pasan un poco más desapercibidos y que en todas las cuestiones que está nombrando Rosana estaban apareciendo todos esos factores, ¿no? De reflexión, de autoevaluación, ha contado muchas cosas. Por eso decíamos antes que el DUA en sí no es una metodología en sí, no es algo que tú digas, esto se aplica de esta forma, no hay ninguna forma de aplicarlo, es descubriéndolo, como nos has estado contando, descubriendo cómo es tu grupo de alumnos, localizando cuáles son las barreras más potentes y poniendo todos tus conocimientos docentes al servicio de esa eliminación de barreras. Y esos conocimientos, si tú después te paras y te sientas y cotejas con con la tabla de consideraciones del DUA, seguro que los ubicas en cualquier sitio, porque el DUA realmente no ha inventado nada nuevo. Es decir, el DUA lo que está es recopilando todo lo que ya hay, todas las estrategias docentes de las que disponemos, para ponerlas en juego funcionando de una forma correcta que permita la participación. Es más, yo creo que en la propuesta que nos ha contado Rosana de cómo funcionan en su centro, está un poco también la esencia, porque el DUA, por definición, incluso en nuestra propia normativa, nos habla de que realmente no es una medida específica de atención a la diversidad, no es una medida que se aplique cuando existen alumnos con dificultades, etcétera, sino que es una forma de entender diferente los modelos de organización, los modelos curriculares, pues lo que ha estado contando ella, de saber interpretar el currículum, saber cómo darle esas prioridades, de saber cómo el currículum mismo te está mostrando las formas de ofrecer una evaluación más flexible en las actividades, unas propuestas diferentes. Incluso me ha llamado la atención porque justo lo que estaba contando de los potenciales de cada docente en ese proceso que yo creo que es imprescindible, ¿no? Cuando queremos llevar DUA a algún centro, que es que haya un consenso en el centro de que se quiere llevar, ¿no? Y esa distribución de potenciales, si tú sabes más de dibujo, de arte, seguro que vas a aportar tú esa parte, ese factor que es más potente en ti para sacar adelante el producto que estamos generando entre todos. Y eso básicamente es lo que debemos llevarnos al aula. Es decir, estamos con un conjunto de alumnos y alumnas que si se dan todos esos factores, se descubren los potenciales de cada uno, se minimizan barreras a través de apoyo y de alternativas que se ofrezcan, vamos a conseguir todos, como decía Rosana, ese éxito educativo, porque cada uno habrá partido desde su propio inicio. Entonces, en definitiva, te quiero decir que yo creo que sí que estaban todas las consideraciones presentes en lo que ha contado ella. Sí, que es eso, que como también ella ha dicho, es decir, eso está ahí. Están detrás, ¿no? Están presentes sin... Y claro, me imagino que como llevan tanto tiempo ya, las tienen interiorizadas, ¿no? Quizás sea la palabra, ¿no? Es que ya no necesitan tener esa lista presente para ir, esto lo he tenido en cuenta, ¿no? Sino que de partida, primero, las actividades o el enfoque del centro ya es, o como que las lleva de serie, y aparte, pues eso, que como las tienen llevadas a cabo desde hace tiempo, se ponen, o sea, en el momento que hablan de coevaluación, ya sí están hablando de enfoque DUA, porque se están promoviendo algunos de ellos. A mí, por ejemplo, me llamaba la atención cuando destacas en tu libro la diferencia de un criterio de la LOMCE a un criterio de la actual. Claro, es que estamos promoviendo, es decir, por ejemplo, lo leo, lo tengo aquí delante, criterio 1, bloque 1, en el anterior, Real Decreto 126/14, expresar verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema. Que eso, es que lo bueno de estas cosas, lo difícil es darte cuenta, porque yo lo leo así aisladamente, digo, hostia, pues claro, sí, y además es que dice, ostras, expresar verbalmente, mira, no tiene que ser solamente escrito, no, o sea, que está bien que el niño se exprese de alguna forma, pero es que ahora actualmente, en el 157 del 22, comunicar en diferentes formatos las conjeturas y procesos matemáticos utilizando el lenguaje matemático adecuado, es decir, se abre el abanico de posibilidades, que es el avance grande, y yo creo que ese tipo de cosas no es lo mismo leerte la LOMCE y la LOE por un lado, sino que hay que verla pasito a pasito, verla
para diferenciarlo bien, para que se vea de forma más concreta la diferencia entre uno y otro. Claro, es que yo creo que ahí precisamente hay un cambio de mentalidad también en la definición del currículum y que viene a atajar un poquito un problema que es muy recurrente y que siempre hemos tenido, ¿no? Que es este problema de que en muchas ocasiones se confunde el instrumento que utilizas para evaluar al alumno con el objetivo propio de la evaluación, ¿no? Entonces, este ejemplo que has puesto tú... Claro, porque este ejemplo que has puesto tú, lo que lleva al docente es a que erróneamente piense que si no lo dice de forma oral, no se ha producido aprendizaje y lo que está es utilizando un instrumento para que exprese ese aprendizaje, que es la oralidad en este caso, o la expresión oral, pero realmente puede que se haya dado ese aprendizaje de otra forma y que la propuesta o el instrumento elegido para que se exprese coarta o coacciona o no es el más adecuado para que este alumno exprese ese aprendizaje. Y entonces, con este cambio, fíjate que solamente una palabra, comunicar, pero ese comunicar lo que hace es desviar el foco del instrumento y ponerlo en el objetivo. ¿Qué es lo que realmente nosotros queremos valorar en este alumno? Pues si realmente comprende el proceso seguido en la resolución de un problema, no que te lo tenga que decir de forma oral, ¿no? Entonces, es algo muy profundo que está ahí detrás de todo y que bien interpretado nos da herramientas para flexibilizar, por lo que ha dicho Rosana antes también, en esos ejemplos, en lo que, por ejemplo, cada alumno puede determinar ese producto final. Ahí no solamente entran las consideraciones o las directrices relacionadas con la comunicación, ahí entran directrices de la capacidad emocional, de la autogestión, de la toma de decisiones, de la función ejecutiva. Entran muchísimas consideraciones en juego y todo esto está posibilitado también desde el marco legal para que el docente no te diga, oye, no, es que aquí dice expresar oralmente. Y si la ley dice expresar oralmente, yo de aquí no me salgo, ¿no? Es algo que podemos aprovechar más al máximo, que el desarrollo competencial permite todo este tipo de propuestas en el aula para generar esas alternativas y que nos lleven a la valoración real del objetivo de aprendizaje que se persigue. Exacto, es decir, en todo momento creo que en el encuentro está como eje eso, autonomía de cada uno dentro de un ambiente cómodo para todos, es decir, que todos puedan estar haciendo una misma tarea, una misma cosa, pero acá desde las fortalezas de cada uno. Tenemos a David Porcar, que tiene la mano levantada. Buenas. A ver, os comento, yo la verdad es que he entrado un poquito tarde, entonces si habéis hablado ya del tema, me decís, David, ya lo mirarás en el vídeo cuando lo subáis y no hace falta que os repitáis, ¿vale? Sencillamente quería comentar que, bueno, cuando haces lecturas variadas sobre DUA, pues te acabas saltando un concepto que es el de los ajustes razonables. Y me gustaría que, si no lo habéis comentado, pues que pudiéramos comentar un poquito qué es y si hay una diferencia clara con lo que eran las adaptaciones clásicas. Bueno, pues si quiere, le respondo yo mismo. Dentro de lo que yo interpreto, ¿vale, David? Bueno, de lo que yo interpreto y de lo que se marca, ¿no? Desde instancias superiores, como puede ser la UNESCO y demás. Actualmente esto es algo también que es muy conflictivo dentro del mundo del profesorado en relación al DUA, porque se dice mucho que el DUA viene como a eliminar las adaptaciones curriculares, que es como la panacea, ya si aplicas bien DUA, las adaptaciones curriculares no existen. Y bueno, aquí lo que tenemos que ver es que, primero, que la normativa actual contempla las dos posibilidades, es decir, hacer DUA y hacer adaptaciones curriculares. ¿Qué es lo que ocurre? Eso de ajuste razonable, ¿qué es lo que aporta de nuevo? Pues los ajustes razonables, digamos que lo que viene a decir es que nosotros antes, cuando tenemos un alumno que tiene algún tipo de discapacidad o dificultad en el aprendizaje, pues después de todos sus procesos de evaluaciones, etcétera, se determina que debe hacerse una adaptación curricular. ¿Qué es lo que estaba pasando en esos casos? Que se estaba realizando un ajuste individual solo hacia ese niño, valorando sus propios
niveles de competencia curricular, que en muchas ocasiones no estaban bien determinados, porque un nivel de competencia curricular no es un bloque férreo, sino que se puede tener niveles más altos y más bajos en otras cosas, y aplicar una serie de actividades, de metodologías, etcétera, solo para ese alumno. ¿Qué es lo que pasaba entonces en este caso? Pues que, según como lo define la UNESCO, ¿no? El ajuste que se hacía, la adaptación que se hacía para ese alumno era muy desproporcionada con respecto a lo que los demás hacían en su clase. Entonces, donde nos llevábamos a situaciones, por todos conocidas, en la que un alumno probablemente, vale, estaba incluso dentro del aula ordinaria, pero estaba trabajando cosas totalmente diferentes a lo que estaban haciendo sus compañeros. Todos tenemos en mente pues cualquier tipo de fichas, libros de cursos anteriores o cualquier tipo de historia. ¿Qué es lo que se propone desde la aparición de este diseño universal para el aprendizaje y todas estas posibilidades que muestra a la hora de que el currículum sea el que se flexibilice? Y ojo a esto, porque no significa... Flexibilizar el currículum no significa que en nuestra clase tengamos que hacer, como ya he oído muchas veces, 25 currículums diferentes, porque tengo 25 alumnos. No, es un único currículum, pero con las suficientes alternativas, propuestas, opciones, como para lo que venimos hablando en esta tarde, ¿no? Que cada alumno encuentre ese potencial suyo y pueda participar en mayor o menor medida. ¿Qué es entonces el ajuste razonable? Bueno, vamos a entender que hay alumnos y alumnas que incluso con todos estos ajustes DUA, con todas estas propuestas que se ponen encima de la mesa para ofrecer alternativas, requiera algo específico para su atención. Vamos a ponernos en un caso, pues imagínate de un niño con parálisis cerebral que necesita un unicornio, pues no vamos a poner un unicornio disponible para todos los alumnos del aula, porque entre otras cosas no saben usarlo ni tiene ningún sentido. Igual que no va a tener ningún sentido que si tenemos un niño ciego en la clase, le pongamos una línea braille disponible para todos los alumnos. Hombre, la pueden conocer y no tiene nada que ver, pero el trabajo es más específico de ese alumno. Y si nosotros con las medidas DUA no somos capaces de llegar a esas necesidades muy específicas, evidentemente decir que con el DUA no habría que hacer adaptaciones curriculares sería quitarle algo que el sistema debe darle, que es una respuesta específica también a ese alumno. Por lo tanto, el ajuste razonable es que cuando nosotros aplicamos todas las medidas en nuestra mano centradas en diseño universal para el aprendizaje, lo más probable que ocurra es que esa adaptación curricular significativa ya no sea tan desproporcionada con lo que hace el resto de compañeros de clase. Es decir, habrá ya muchas cosas que ya estén incorporadas en la propia secuencia didáctica, en la propia actividad, que hagan que lo que tú tengas que hacer específico para él ya no esté tan desviado de lo que está haciendo el resto. Pongamos el caso de que si yo soy capaz de plantear un texto en lectura fácil, si anticipo vocabulario, si ilustro con imágenes, pues probablemente un niño que tenga un retraso lector o que tenga una adaptación significativa en el área de lengua, es muy probable que no necesite una cartilla Rubio para empezar desde cero, porque tendrá una mayor posibilidad de participar, ya que en el aula de por sí hay ajustes que le vienen a él. Entonces, nos quedamos con la palabra razonable, es decir, vamos a hacer un ajuste que sea razonable, que no sea tú haciendo una cosa totalmente diferente y los demás haciendo otra, sino vamos a hacer algo razonable, que sí, que para ti hace falta algo, pero que no sea tan desproporcionado como que no puedas participar en nada de lo que ocurre en el aula. No sé si, Rosana, ¿quieres tú aportar algo más? Sí, yo estoy de acuerdo. Es decir, es más, es algo que hablamos muchas veces. Creo que el tema de adaptaciones curriculares a día de hoy es una cuestión que, bueno, pues que está un poco como, no quiero decir fuera de lugar, porque evidentemente cuando se realiza una adaptación curricular, digo en formato físico, papel, documento legal, para un niño es para facilitarle pues la titulación, etcétera. Pero el DUA, el ajuste razonable, para mí es precisamente la posibilidad de crear opciones e ir haciendo adaptaciones sucesivas atendiendo pues a la necesidad que el alumnado va a tener, bien sea con un determinado andamiaje, bien sea bajando el nivel de desempeño que le solicitas, etcétera. Entonces, ajuste razonable y adaptación curricular, a veces como que yo es que creo que si en las aulas se hiciesen los ajustes razonables necesarios,
pues a lo mejor podríamos eliminar muchas marcas de adaptación curricular. Creo eso. Claro, yo en muchas ocasiones... Y con esto levanto ampollas, muchas veces, Sí, pero sí, yo sí. lo creo así. Yo en muchas ocasiones pienso que lo que está comentando Rosana, si se puede hacer en el aula una buena aportación de opciones, de alternativas suficientes, variadas, la adaptación curricular como tal, en muchas ocasiones, como he dicho antes, podría no ser necesaria o serlo muy poco significativa, y que quizá sí eso que ahora conocemos como adaptaciones de acceso, que sí que son recursos muy específicos para algunos alumnos y alumnas, podrían denominarse esos ajustes razonables, siempre que se haya realizado un buen proceso de diseño universal para el aprendizaje. En cualquier caso, como dice Rosana, siempre hay muchas variables, pero ya, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica hace ya algún tiempo que dejaron de hablar de adaptaciones curriculares individuales para hablar de ajustes razonables, ¿no? Claro, sí. Sí, yo estoy de acuerdo completamente. Igual que estoy totalmente segura que tiene que haber un momento en el cual de los currículos se saquen las áreas y dejen únicamente las habilidades y competencias. De esa forma sesgada. Hay unos aplausos por ahí. Es que, si no, es que esto es volvernos locos. Y muchas veces las personas, o sea, el profesorado no entiende que, bueno, pues yo doy mucha formación aquí en Galicia, ¿no? Y a veces me encuentro así con profes, ¿no? Y me dicen, sí, sí, todo lo que nos parece apasionante, pero claro, yo tengo que dar las ciencias y la lengua, y digo, ya, pero es que en las ciencias tú puedes hacer mucho trabajo de lengua y al revés, y hacerlo globalizado y meterlo en una perspectiva ecosocial y desde una perspectiva de aprendizaje-servicio y motivadora, y donde los niños se sienten totalmente integrados en lo que hacen. Entonces, bueno, eso o cambiamos, porque es que por un lado estamos haciendo un montón de avances y por el otro seguimos con un currículo con esas áreas ahí ya obsoletas que no tienen ni pies ni cabeza, esos compartimentos estancos. Luego se publican multitud de libros como el de Antonio de SDAs y tal, y digo, pero de verdad, es que esto es para volverse locos, cuando es todo mucho más sencillo. Pero bueno, no sé, yo levanto ampollas a veces. ¿Sí? Bueno, No sé. creo que por eso también están ahí las competencias específicas y las competencias clave que hay una interrelación. Claro. A mí, yo por ejemplo he sido mucho de trabajar de forma globalizada, de que una misma temática me servía para lengua y para matemática, para conocimiento del medio, para sociales y naturales, como me lo han cambiado tantas veces. Pero yo creo que también las áreas son necesarias. No sé desde qué edad, desde qué punto. O sea, está claro que en secundaria pues tiene más razón de ser, aunque se pueda trabajar de forma multi o pluridisciplinar, pero quizá primaria, conforme vayamos bajando, por lo mejor no hace falta tanto. ¿Por qué? Porque un texto te sirve para muchas cosas. Pero, por ejemplo, el pensamiento histórico o el pensamiento científico es el que es, y eso es desde esa materia. O las competencias específicas de matemáticas son las que son, eso no es lengua, eso es matemática. Entonces, yo creo que también las didácticas específicas son necesarias e interesantes trabajarlas. Pero claro, lo que tú estás diciendo, que no sea un estanco, ¿no? Que no sea una casilla y de ahí no te mueves, sino que puede servir para muchas cosas. Es decir, la oralidad. Claro. La oralidad, hacer un debate, una argumentación, te sirve para millones de cosas. Es decir, no es solamente para la parte de lengua. Es decir, si vas a hacer una exposición o una argumentación en ciencias sociales, ¿no? Pues claro, esto está presente ahí siempre. Entonces, ¿cuándo tú estás trabajando una cosa o cuándo otra? Pues no lo sé. Hay veces que una clase de sociales se ha convertido en una de lengua porque estamos debatiendo y no sabemos, o sea, no sabemos bien qué más se está trabajando. La temática o el turno de palabra, el dar un argumento razonable, el escuchar atentamente o rebatir justo lo que te ha dicho y no solamente decir tu propia opinión. Son muchas cosas que se interrelacionan. Sí, yo lo que creo que en todo caso, independientemente de si se hace ese conocimiento más sesgado, menos sesgado, situaciones no, yo creo que tiene que haber un momento en el aula, a lo largo del día, de la semana, no sé qué, de lo que queráis,
que tiene que haber un aprendizaje motivador, funcional y donde el alumno tenga muchas oportunidades de éxito y partiendo de su interés. Creo que es necesario, no, lo siguiente. Y ahí la ley nos avala completamente, es decir, lo dice, el 19.4 de la LOMLOE nos dice que hay que dedicar un tiempo del horario a realizar proyectos significativos para el alumnado. Eso quiere decir que son proyectos que ese alumnado se implica cognitivamente, emocionalmente, donde se le favorecen distintas formas de acción y expresión. Entonces, eso creo que debería de ser algo a día de hoy en las aulas ya el principio de acción. Y a partir de ahí generar, pues eso, todos los momentos de oportunidades posibles en la escuela. A partir de, pues eso, una apertura en las distintas áreas, posibilidades de acción, andamiajes, etcétera. Entonces, a mí, a veces cuando entro por una escuela y ya veo la disposición del espacio, es que me lo dice todo. Digo, madre mía. Y pienso siempre en aquellos que esa disposición de espacio no es, no le es amable, ¿no? Empezando por ahí. Entonces, bueno, afortunadamente está habiendo cambios, está habiendo mejoras, pero todavía hay mucho que, sobre todo, mentalizar. Y lo que está claro es que, como Antonio menciona, partiendo del ideario de centro y teniendo en cuenta la línea metodológica, el DUA es que está ahí implícito completamente, va unido al sentir, al latir. Y a partir de ahí, pues todas las incorporaciones y mejoras que se le pueden hacer. Lo que está claro es que cuando, por ejemplo, programas alguna cuestión teniendo en cuenta pues la entrada de la información, la posibilidad de acción, favoreces el modelado, etcétera, el niño cambia siempre. Y bueno, y si es algo que además favorece sus intereses, el niño cambia. Entonces ya con eso yo creo que ya no habría que cuestionarse nada más. Nada más. Es una, Es que se soluciona una idea. muchas cosas. Y cuanto... Yo descubriendo además, como, o sea, primaria, yo es que no sé, secundaria también pasará, pero con cuanto menos tiempo soy yo el que habla y explica y es que funciona mejor. Es que es verdad, es que un niño 3, 4, 5 minutos, y además se lo digo a ellos, digo, venga, esto lo corregimos o esto, o venga, es que lo corregimos, porque yo casi, es que yo recuerde, de yo tener que explicar así largo, no recuerdo qué actividad tengo que hacerla, porque lo que hago es, si yo cojo una noticia digo noticia porque es el tipo de texto que estoy trabajando ahora, pero por ejemplo con un cuento, venga, ¿qué partes veis? Y aquí, siempre hay un objeto mágico, oye, y lo que hago es preguntar mucho, no explico yo o no hacemos una lectura de las características de un cuento. Y eso, si yo lo pongo por delante y eso, procurando que la información entre por diferentes vías y procuro hablar yo poquito y que hablen entre ellos y yo ir preguntando por grupo o a nivel general, es que veo que participan muchos más que si tuviese yo que hacer una explicación así de 10, 15, 20 minutos y luego preguntar, me veo a los niños pues ya más solos, ya que no se han enterado, el que está jugando con los cochecitos en su mesa y ¿por qué? Porque se distrae. En fin, no quiero que se me olvide una cosa, es que cuando habéis dicho, bueno, tú has dicho lo de los proyectos, que haya que trabajar por proyectos, no quiere decir que sea siempre por proyectos. No, Y también cuando ha dicho Antonio de que DUA no es una metodología. Creo que hay 3, 4, 5 mitos o falsas creencias sobre, sobre el DUA en particular y sobre los proyectos y la educación así en general. Pero está David con la mano levantada otra vez y la pregunta que ha hecho antes ha sido fantástica, así que habla. De hecho, mira, voy a conectar con lo que decía sobre los mitos del DUA y demás. Y bueno, primero agradecer las respuestas y que me encanta Rosana cuando dice que voy a levantar ampollas. Pues genial, perfecto, para eso estamos, para escuchar cosas que nos interpelan y desde la honestidad. Así que lo agradecemos. Yo quiero hacer otra pregunta que puede levantar ampollas, pero bueno, una de las críticas que yo considero que puede ser una mala interpretación del DUA, pero bueno, lo comentamos aquí.
es que se dice, no, es que el DUA, al hacer accesible, al proporcionar opciones, pues quizás hay quien lo entiende como negar la intervención de ciertas necesidades específicas del alumnado. Y, a ver, yo personalmente no lo veo así, porque evidentemente siempre vas a trabajar lo que necesite el alumnado y no va reñido con hacer contextos más accesibles y minimizar barreras. Pero bueno, lo pongo sobre la mesa porque es una crítica recurrente, sobre todo en redes, y bueno, para que nos comente también su opinión. Sí, esa es Gracias. otra, ¿no? Como que es que lo que quieren es quitar los especialistas del PT y de AL, ¿no? Y como que no, ¿no? Sí, eso es una crítica recurrente. De hecho, bueno, a mí me lo han recriminado bastantes veces el hecho de que parece que yo llevo esa bandera y no es así en absoluto, porque realmente el perfil del maestro o maestra de PT y de AL son perfiles absolutamente necesarios. Primero, ya por lo que hemos hablado antes, un poquito de esos tipos de intervenciones específicas que pueden ser llamadas ajustes razonables cuando el DUA no llega y todo esto, pero fundamentalmente conocedores de estrategias, de propuestas para eliminar barreras. No se me ocurren mejores estandartes en un centro que estos dos perfiles, y que sean capaces de asesorar a los compañeros, que sean capaces de generar los recursos suficientes con su bagaje, que sean capaces de intervenir dentro del aula en una docencia compartida, que sean capaces de coordinarse con los compañeros y orientarles hacia dónde debe ir ese trabajo, ¿no? Para que participen todos los alumnos, y con una visión de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente del proceso del propio alumnado. Ahora, que si se aboga porque con la propuesta del diseño universal el alumno participa más, pero en realidad no se trabaja, que yo creo que se va por ahí, ¿no? Por esos tiros no se trabaja las áreas específicas del desarrollo, como pueden ser atención, memoria, percepción, con esos tiempos que ahora actualmente se le están dedicando dentro de las aulas ordinarias, de las aulas de apoyo. Bueno, ahí habría que discutir muchas cosas, porque yo soy un firme creyente y así, bueno, desde mi propia experiencia, cuando estuve trabajando con niños ciegos y demás, se puede trabajar conjuntamente las áreas del desarrollo para fomentarlas y aumentarlas dentro de la propia propuesta didáctica del aula, ¿no? Es decir, esos programas específicos, trasladarlos a un trabajo que además dentro del aula ordinaria y bien planificado puede servir como un proceso de prevención primaria para el resto de alumnos y de una intervención más específica para el alumnado que lo necesita, pero dentro del desarrollo propio de las actividades del aula. Entonces, si además de esto el alumno o la alumna en sí se encuentra ya con unas actividades dualizadas donde va a encontrar diferentes propuestas, donde va a poder salvar esas barreras que se suelen encontrar, y además tiene el proceso coordinado y estructurado de un apoyo de un segundo docente dentro del aula para todos los alumnos y alumnas, yo creo que el perfil de PT no debería, o de AL, no debería desaparecer nunca, sino reconvertirse, saber llevar todos estos aspectos a un trabajo coordinado con otros compañeros y compañeras, proporcionar todo ese asesoramiento y todos esos ajustes. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Total, claro. Totalmente. Entonces, Rosana, si quieres decir tú algo, porque ahora... Yo creo que hay voy a ser bestia, tantas pájaras mentales en este momento, porque hay un enfrentamiento de intereses. Entonces, ese enfrentamiento de intereses está llevando claro, queréis que sea así porque así eliminamos PTs. Yo soy PT. Y cuando entro en el aula, los niños están esperando y la tutora también. Y me siento súper útil y necesaria. Y es más, cuando se van el día de biblioteca arriba y quieren hacer varias actividades y yo por la jefatura a veces que estoy liada y llego más tarde, dicen, por fin llegó Rosana. Rosana no es ni la PT ni es la compañera de la profe para realizar X actividades. Les encanta. Cuando hacemos mini pandillas, quieren todos ir con la mini pandilla y no piensan si es
PT, si es tutor, es decir, que la figura de PT en los centros tiene que naturalizarse. Una vez que se naturaliza, ya no hay este tipo de situaciones. Pero hay que hacer el camino de naturalizarlo. ¿Cómo? Pues con estructuras donde esa docencia compartida, esa pareja pedagógica, se entienda como un soporte al conjunto del aula y al niño o niña con necesidades en concreto. Y que además ese apoyo puede ser de muchas maneras y en momentos diferentes, de formas distintas. Yo sí necesito que el grupo de primero ahora que se va quedando atrás haciendo lectoescritura, hacer una mini pandilla y apoyarle, pues estoy con esa mini pandilla apoyando, ¿vale? Y cuando ese grupo se incorpore bien, pues diseñamos otro tipo de soporte para el aula en ese momento, en ese otro momento. Es decir, que es una cuestión de flexibilidad y es una cuestión de globalidad. Entonces, ¿cómo no van a ser necesarias el profesorado de PT? Más que nunca, precisamente porque están dando apoyos, asesoramientos, entran en aula. Es que el día que no vas al aula, por lo que sea, te dicen, jo, te eché de menos. Eso es que es la notoriedad del apoyo, yo creo. Y lo que se avanza en eso, ¿no? Es decir, Uf, el momento muchísimo. que yo como tutor hay cosas que no sé. Yo soy tutor, ya bastante tengo con lo que he nombrado antes, ¿no? Claro. Con las didácticas específicas de lengua, didácticas específicas de ciencias sociales, naturales, experimentales, con didácticas específicas de matemáticas. Pues hay cosas que se me escapan en cuanto a pedagogía terapéutica, ¿no? Que ya por ahí también hay gente que como que ha tenido una crisis de identidad y ha dicho que ella no es maestra de PT, sino que es maestra. Que eso yo creo que deberíamos hacer otro encuentro sobre esa crisis, ¿no? Pero en el momento que tú entras en mi clase, hay una coordinación mucho mayor. Yo me entero mucho más de las necesidades que tiene mi clase y no solamente la niña o el niño que estés atendiendo. Si esa niña o ese niño siempre sale, yo no lo veo. Entonces, creo Claro. que ganamos mucho más. ¿Qué pasa? Que si tú va a llegar un momento en que tú me enseñes a mí tanto, tanto, tanto que tú ya no hagas falta, al contrario, hay tanto que trabajar que siempre el especialista va a hacer falta porque sabes más que yo, mucho más. Entonces, ¿cómo se va a diluir la figura del PT? Lo que va a hacer es engrandecerse, como mismo estás diciendo. Es que, ¿qué pasa? Que no tiene que ser que entra la maestra de PT, entra Rosana o entra el especialista concreto, pero el niño no tiene por qué saberlo. Aquí entran o estamos dos maestros en este momento. De todas formas, yo creo que un inciso que veo que hay muchas manos levantadas, pero para terminar en esto, yo creo que también hay una parte en la que sería fundamental que desde las propias administraciones, las propias normativas y tal, de alguna manera se desvincule la obligatoriedad de que un PT o una PT tenga que entrar a un aula si tiene un alumno censado, si no, no puede entrar en ese aula. Quiero decir, estamos perdiendo una figura muy importante, muy potente de apoyo a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de un centro, normalmente vinculándolo al censo de discapacidad o de necesidades educativas especiales. Y muchas veces nos tenemos que preguntar, vamos a ver, en un aula que hay un alumno con necesidades educativas especiales, igual resulta que es un aula como la que nos está contando Rosana, con toda la aplicación de medidas DUA, con estructuras por rincones o por espacios, que se ofrecen ya materiales participativos. Igual hay otro aula en el centro donde no está ocurriendo nada de eso y no hay ningún alumno con necesidades educativas especiales. A lo mejor ese otro aula necesita mucho más apoyo de ese segundo docente, pero seguimos vinculando la figura del PT asociándola al censo de necesidades. Mira, yo os pongo un ejemplo este año en la escuela. El año pasado éramos 3 profesores de PT. Ha habido un recorte enorme en Galicia y me he quedado ahora en este momento yo sola con la jefatura de estudios. Entonces, hay muchos casos que atender. Y el año pasado lo que hicimos fue distribuir una PT por cada ciclo. Entonces, ¿qué conseguíamos? Pues una atención muy chula, podíamos hacer muchísimas dinámicas. Este año me he quedado sola. Entonces hay un lío montado porque ahora tenemos que hacer atenciones mucho más preferentes a aquellos casos que están y a aquellas aulas donde hay esos casos más graves. Y dentro de ello, a lo mejor perder algunas estructuras para poder dar respuesta a todo el alumnado que tiene muchas necesidades, ¿no? En una graduación de dificultades.
Y las tutorías están fastidiadísimas. Dice, jova, es que ahora no voy a poder hacer este soporte que hacíamos juntas. Ahora tienes menos horas en aula y ya no puedo a lo mejor diversificar en estas tareas. Ahí tenéis la prueba en que la figura de PT en aula no puede ser vista. Es que además aquí en Galicia se aprobó una legislación de profesorado de atención a la diversidad que el día siguiente de ser aprobado yo lo cogí así por la ventana del despacho y dije, yo lo tiro así. Porque con todo lo que está diciendo la legislación en materia de estructuras diferenciadas, estrategias de tipo cooperativo, apoyos en el aula, perspectiva DUA, inclusión, ahora me viene una ley aquí totalmente sesgante que me habla del documento de adaptación curricular, de toda una serie de formalismos, cuando lo natural es lo otro, que puedas entrar en el aula y hagas muchísimas cosas de acompañamiento. Además de aquellas actuaciones más de atención más específica con aquel alumnado que necesita más y que necesita que estés un poquito más allí en aquel momento. Pero el poder generar, pues no sé, desdobles en las aulas, para que un aula salga medio grupo a trabajar fuera a la naturaleza y la otra te quedes tú haciendo otras cosas, todo ese tipo de cosas. Si no tienes apoyo, como nos pasa ahora mismo, que tenemos muy pocos, se pierde. Es que la naturalidad estaría en poder, PT, hacer ese tipo de trabajo de forma natural. Y a ver, en un centro no una PT, sino 15 PTs y 15 tutores. Eso sería lo idóneo. Exacto. Pero Bueno, igual hay a mí gente que... en la Consellería, en la Consellería de Educación no me quieren bien, ¿eh? Porque digo estas cosas y se ponen fatal. Es que Porque estas viene cosas esta, pasan, que es que una revolucionaria. yo como tutor, pues, o especialista en primaria, porque si digo tutor no estoy siendo exacto, porque hay especialistas en educación física que son tutores también, que también tiene tela. Esas cosas las veo desde fuera y entonces lo que he dicho antes, yo no conozco o no sé argumentar lo suficiente como para que me digan un especialista de PT o AL, mira, es que mi trabajo es este y este. Mira, yo sé que la legislación dice esto y por aquí hay que tirar. Pero claro, soy yo el que no tengo los argumentos suficientes, ¿no? Para poder rebatirlo, para hablar con quien sea. Y eso, sí sé que hay gente que lo que quiere es continuar interviniendo en su aula de apoyo a ese niño o a esa niña específicamente. Cuando es verdad que hay muchas cosas que se pueden hacer dentro del aula. Si las veo yo, tú tienes que verlas mucho más que yo. O sea, si yo veo que lo que tú estás haciendo en esa clase, porque quieres sacarte al niño y trabajar con él o con ella de uno en uno, y veo que lo que está haciendo se puede hacer perfectamente en la clase, a ver, no sé ya. Me imagino que quizás lo que quieres es trabajar de uno en uno y no en una clase, porque supone un trabajo, ¿eh? Lo que hacéis supone un trabajo y cambiar siempre hablo mucho de la inercia, ¿no? Cambiar la inercia que llevas o que has llevado durante 15, 20 años, pues reconozco que cuesta, ¿no? Y quizás sea eso más que otra cosa. En fin, bueno, la mano levantada. Vicente, cómo me alegra verte por aquí. Así que dale. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. Vale. Muy bien. ¿Se me escucha mejor ahora? Mejor ahora, sí. Vale. Bien, no nada, yo he llegado tarde a esto. Solo me gustaría plantearos una pregunta. Va desvinculado de lo que estáis diciendo. Concuerdo con lo que dice Rosana sobre lo del tema de la burocratización, lo de lanzar por la ventana determinados protocolos administrativos. Mi experiencia educativa, yo soy profesor de magisterio y en secundaria. Y yo lo que he visto es que sí, efectivamente, lo que ha aumentado es el rigor administrativo. Pasamos más tiempo demostrando qué decidimos, por qué lo decidimos y cómo lo vamos a hacer y cómo lo queremos hacer que haciéndolo. Y después encima recopilando las pruebas de que en teoría lo hemos hecho. O sea, lo cual es un poco absurdo no tener esa autonomía de trabajo profesionalizadora de nuestro trabajo, la docencia, que nos permitiera trabajar mucho mejor e incluso rendir cuentas mucho mejor. Dicho esto, yo lo que me planteo cuando hablo de DUA es,
Se ha hablado, porque yo no estaba presente en el resto de la charla, se ha hablado de aquí de la ayuda que puede suponer la inteligencia artificial a la hora de presentar de distinta manera las informaciones. Es decir, ahora la inteligencia artificial permite que unos determinados materiales los puedas presentar un diálogo mismo que te construya un podcast o que te construya un diálogo con imágenes visuales, que te arree debajo unos subtítulos, es decir, tenemos ahora está en pañales, está claro que está en pañales, pero tenemos una serie de herramientas que todo lo que es accesibilidad, esto lo potencia, porque al fin y al cabo eso es una automatización. Toda la tecnología, la historia de la tecnología en la humanidad es ahorrarnos trabajos automáticos para realizarlos de manera más sencilla y podernos dedicar a la creatividad, a pensar en cómo realmente aprovechar el tiempo en aquello que importa, ¿no? En los problemas que tenga este chaval, en la necesidad que tenga, o en que a un chaval le pueda dar un texto de una entrevista por escrito, a otro con subtítulos, a otro en formato de podcast y a otro en formato de audio. Claro, yo estoy pensando más en secundaria. Pero vamos, por ver si esto os suena bien a música o os suena a relativo peligro de caer en ciertos riesgos. Y esta es mi pregunta o intervención. Bueno, pues si quieres, Vicente, hola, buenas tardes. Te contesto porque nosotros, bueno, dentro de la línea de trabajo que hacemos en Aula Desigual, ya empezamos a pensar en esto hace tiempo, en la inteligencia artificial aplicada al diseño universal para aprendizaje, porque la realidad es lo que está comentando, nos ofrece muchísimas posibilidades muy rápidas. Yo en muchas ocasiones, cuando hago formaciones DUA, suelo decirle a los profes que cuando decimos que el DUA tiene mucho trabajo, que con la inteligencia artificial ya se le ha acabado un poquito esa excusa, ¿no? Porque que vayan buscando otra, porque ahora es lo que dice, vamos a hacer un texto de lectura fácil, te lo convierte. Siempre todo lo que hace, por supuesto, con la curación nuestra posterior, porque como dice todavía está en pañales, pero evidentemente tiene un potencial muy grande porque la tecnología ha venido para ayudarnos. Entonces, nosotros desde Aula Desigual quisimos ponernos un poquito las botas, el trabajo en este mono de trabajo y lanzamos la rueda DUA de la inteligencia artificial, que la podéis ver en nuestro blog, y donde, propusimos más que herramientas de inteligencia artificial. Esto fue con la participación de varias personas, Lidia Nacimiento, Manolito Tic, que estuvieron haciendo el trabajo con nosotros y que fueron ellos los que me dijeron, mira, esto poner herramientas es un error porque esto va que vuela. Es decir, tú pones una herramienta hoy de inteligencia artificial y dentro de un mes ya se ha quedado obsoleta. Entonces, es mucho mejor enseñar al profesorado a qué tipo de prompts, de órdenes se le puede dar a la inteligencia artificial para que nos lleve a la consecución de eso que queremos ofrecer como opción o como alternativa basada en DUA. Entonces, dentro de nuestra web de Aula Desigual podéis verlo, está hecho en un trabajo con Geniali, donde vienen muchísimas ideas a desarrollar. Si queremos aplicar las consideraciones DUA, pues si queremos aplicar esta directriz concreta, te damos esta serie de sugerencias, te damos este ejemplo de cómo hacerlo y el resultado que podrías obtener desarrollando todo este tipo de cosas. Y además otra cosa, ya con esto termino, Vince, que dicen que lo que has dicho del profesorado, ¿no? de enseñarles a utilizar la inteligencia artificial para generar estos recursos, también es algo muy potente el hecho de que sean los propios alumnos y alumnas los que conozcan estas posibilidades para autorregularse, para que sean ellos mismos quien sepan cómo generar esos recursos alternativos. Quiero decir, no para lo que caemos todos en el discurso de que si el alumnado con la inteligencia artificial ya va a hacer el resumen y te lo entrega el profesor, sino que si el alumnado necesita una actividad más flexible o con otro proceso cognitivo diferente, sea capaz de pedírsela. Si necesita que se le pase su propio texto
a lectura fácil sea capaz de pedírselo. Y si necesita que una argumentación se le proporcione con unos apoyos visuales, tenga suficientes recursos para hacerlo. ¿Esto qué significaría? Primero, mayor autonomía del alumnado en cuanto a su aprendizaje. Segundo, un replanteamiento del modelo docente que tenemos y de a dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos en el futuro, porque, como dice, esto parece que nos suena a un futuro muy lejano, pero yo no lo veo tan lejano, yo lo veo muy cercano. Sí, si me permites, vengo ahora de hacer las entrevistas a los trabajos de mis estudiantes de magisterio, que los tengo en la asignatura de Introducción a la Lectura y a la Escritura en Educación Infantil. Y hemos hecho diferentes trabajos de diferentes aspectos de estos temas. Claro, muchos de ellos han utilizado inteligencia artificial y yo les he animado a que la utilicen y demás. Pero claro, yo después tengo una entrevista de control y les sugiero para que ese trabajo, con la típica evaluación formativa de que, oye, metedle aquí un gráfico, oye, metedle aquí esto, oye, metedle aquí lo otro, ¿vale? Y ves, y yo veo de hace 4 años, cuando empecé a impartir esta asignatura, a lo que veo ahora en los productos finales de los trabajos y a la calidad de los diálogos que podemos tener cuando hago las entrevistas de grupo, que ha aumentado una barbaridad, porque claro, cara a cara, cuando hablan contigo cara a cara y te empiezan a hablar de temas, autores que antes no los oías en las entrevistas, dices, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Lo digo por reforzar tu argumento, ¿no? O sea, porque lo he vivido, lo que pasa es que, claro, eso pensar que lo hacemos en primaria o en secundaria puede sonar incluso a sacrilegio, ¿no? En ciertos ambientes, entornos, o para determinadas personas que están muy, muy centradas aún en el papel y en los límites estrictos de la hoja del DIN A4, ¿no? Del DIN A4, ¿no? No, y voy a mirar lo del aula desigual, pero ya. Claro. No, es que además, eso, conforme estabas hablando, pensaba lo que ha dicho Antonio, que no solamente para el profesor, sino es que cuando el alumno utiliza eso, yo es que bueno, primaria pues no la he usado alguna vez para probar y por probar yo, pero claro, digo, es que el diálogo que se puede generar, yo me gustaría ver el que ha hecho el alumno, ¿no? El que hace el alumno, el diálogo que hace con la inteligencia, porque le está pidiendo, bueno, es que te he pedido esto, ¿por qué no me...? Es que se podría hacer una evaluación formativa, como estás diciendo, genial. Es decir, si hemos trabajado este tema y yo te digo, venga, pues venga, escribe unas noticias sobre esto. Dame tantos titulares y damos... Venga, yo quiero ver ese diálogo. A la primera ya te sale lo que tú le has pedido. No, tienes que ir rectificando. Entonces, si el niño realmente sabe cuáles son las características de una noticia, cómo tiene que ser, que tiene que responder a las 5 preguntas, que el titular tiene... Es que el niño, en el diálogo que tenga con esa inteligencia artificial, se va a ver si de verdad controla las características de ese texto o no. Entonces, para mí, yo lo llevaría totalmente a las aulas. Eso, que no solamente para el docente, para agilizar los materiales, para tener más velocidad a la hora de crearlo, sino que el niño en un momento dado. Pero claro, no es lo mismo que mandarlo de deberes, ¿no? Venga, pues. Pero no mandar de deberes hacerlo con la inteligencia artificial, sino que si tú le mandas de deberes y el niño no sabe hacerlo, pues al día siguiente te trae eso hecho con inteligencia artificial. Y a lo mejor te puedes encontrar que vale, que lo ha hecho y está mal, porque también falla o tiene sesgo. Y claro, es que tú le has pedido eso. Lo guay, lo bueno es verlo in situ y ver cómo el niño trabaja con eso. Y hacerle así en el hombro, mira, pero es que tú estás seguro que esto es lo que tú querías. Y eso es también es ganar tiempo, que en vez de escribirlo a mano, que también, si hay que escribir 5 noticias en un trimestre, pues a lo mejor 2 pueden ser así o una. Viviana, pero bueno, no sé, Antonio, si querías añadir algo más, pero Viviana, que tiene la mano levantada también. No, yo solo quería... A ver, espera, que me lo haya apuntado, porque como estoy registrando documentación que tenía la atrasada. A ver, es bueno que tanto Antonio como Rosana comentaban y hacían hincapié en el tema de que
el DUA no es una metodología y yo creo Sí. que eso es un mito, ¿vale? Es decir, el DUA es una herramienta. Yo siempre la he entendido como una herramienta. Y yo, aunque dijera esta Rosana de que iba a levantar mucha polvareda y tal, con el tema del papel, ¿no?, que tienen los compañeros y compañeras maestras de PT, que yo también soy de PT, es que, claro, es que evidentemente al PT parece que se le ha... Al compañero o la compañera PT parece que se le asigna, ¿vale?, el papel del ayudante del orientador desde el punto de vista médico. Es decir, se le asigna ese papel cuando realmente la función es que podría acompañar a toda un aula, como comentaba la compañera. Y bueno, y respecto a un comentario que tú decías, Rafa, con el tema de las áreas y tal, bueno, de que a veces, bueno, que las áreas en algún momento parece que tienen que estar como un poco cerradas y tal. Yo, cuando he tenido compañeros o compañeras hablando, pues diferentes enfoques o diferentes maneras de trabajar o de utilizar diferentes herramientas, perdón, comentaban lo mismo. Es que las áreas, y yo siempre les digo lo mismo, vamos a ver, es que el sujeto solamente existe en el área de lengua. Ya, bueno, sí, Las funciones de sujeto, es decir, es tan importante, hasta incluso en matemáticas, ¿vale? Con lo importante que son las matemáticas, a la hora de que tú puedas explicar, ¿vale? A la hora de que tú puedas redactar, por ejemplo, un problema matemático. O sea, entonces, a veces yo creo que el problema está porque la gente dice tal, jolines, yo muchas veces, muchos compañeros y compañeras, cuando los oigo, es que tal, bueno, referente al DUA, es que el DUA, y yo muchas veces les digo, pero vamos a ver, el DUA es una herramienta, pero aparte de eso, ¿os habéis leído el currículum? Es que claro, no sé qué, los proyectos, es que no sé, sin libros, pero vamos a ver, si es que el libro de cabecera que tú debes de tener es la normativa y es el currículum, o sea, ahí te aparece todo lo que tú tienes que trabajar. ¿Cómo? Te dice hasta incluso con qué herramientas lo puedes trabajar. Claro, es que da la sensación de que si trabajas sin libro o si trabajas por un proyecto, ¿vale?, que no estás haciendo nada. Y creo que creo que los docentes y las docentes tenemos que hacernos una autocrítica. Es decir, el aprendizaje significativo de Ausubel se nos ha olvidado, con lo importante que es, porque hay críos que nos llegan con unas mochilas de capacidades increíbles y a veces desde el sistema educativo, y ya no lo de primaria, en general, nos creemos que si no lo enseñas tú, el niño o la niña es tonto. Y sin embargo llevan un bagaje de conocimientos detrás que creo que a veces tendríamos que perder, entre comillas y cursiva, un poco más el tiempo en investigar y en conocer cómo es realmente el alumnado que tú tienes. Habrá compañeros que dirán, claro, si tú tuvieras 200 alumnos, pues mira, hola, ¿qué haces? Perdona, tienes evaluaciones iniciales, tienes las memorias que pueden haber dejado tus compañeros que han llevado al anterior curso. No sé, yo entiendo que habría que molestarse un poco, pero bueno, esa es mi humilde opinión. Yo, de todas maneras, aplaudo a Antonio y aplaudo a Rosana. O sea, yo llevo todo el tiempo dándole a las palmas. Rosana, gracias por... Sí, que son 2 horas ya. Esto que no se me olvide es que tengo nunca. que recoger a mi madre y no, o sea, no pensé que se fuese a prolongar, no sé si vosotros os vais a quedar, si... Bueno, Y luego vamos teníamos terminando, reunión con... vamos terminando ya. Normalmente planteamos 1 hora y media, siempre se nos va 2 horas, como ha pasado, vale. como es el caso. Mil gracias. A ver, No, gracias a vosotros. Gracias, Viviana. es un placer que nos regaléis vuestro tiempo. No es fácil, todos tenemos unos más, unos menos, porque por ejemplo, los que tenéis familia pues mucho más. El placer fue mío, ¿eh? Gracias. O sea, invitada cada vez que quiera. Y bueno, con muchas ganas de meterle mano al enlace que has enviado de vuestro centro para ver las cosas que hacéis. Sí. Eso, mil gracias. Os he puesto ahí otro enlace vamos, un sitio en Instagram que se llama Matefactoría. Sí, que lo he visto es, también. Lo llevo con un compañero, con Víctor, que hemos sido compañeros los dos de cole, él ahora está en otro, pero hacemos muchas cosas juntos y de hecho hemos abierto un espacio de aprendizaje en Pontevedra también que se llama Iranova y que tiene que ver precisamente con metodología y cuestiones a este nivel y talleres para profesorado y así. Entonces, y preparamos así algunos opositores también en esta línea de apertura para que cuando lleguen a los centros lleguen con la cabeza un poco abierta también, ¿no? Aparte de sacarse la plaza, pues llegar a una escuela y hacer una escuela, contribuir a crear una escuela
para toda la diversidad, ¿no? Eso es lo que, un poco también el objetivo. Y entonces os lo dejo porque ahí en Matefactoría sí que podéis ver pues muchas dinámicas, propuestas metodológicas y cosas muy habituales que hacemos en aula, y sobre todo desde la perspectiva del apoyo y de la docencia compartida y de la intervención en aula. Vale. Pues le echaremos un vistazo también. Lo dicho, Rosana, Vale. muchas gracias por Encantada echarnos... de estar con vosotros. Sí, ya te digo, es que ha sido, ya te Muchas digo, gracias. de buena gana pedía una excedencia y me tiraba para allá a Veros a trabajar. Y sí, además que Gracias. es una broma que hago muchas veces, pero que creo firmemente que es algo que se debería fomentar. Sí, sí. Yo no digo, o sea, yo soy de Sevilla y tú estás en Galicia, pero seguro que hay centros que me interesan, de hecho los hay, y que yo pudiese tomar, no una excedencia, sino 1 año o 2 años con un proyecto presentado y recorriendo colegios, haciendo un estudio sobre algo, viendo cómo trabaja otra gente. Y creo que eso debería fomentar bastante más. Claro. Mirad, para eso hay un programa a nivel estatal. Hay un programa a nivel estatal del Ministerio de Educación, que es un intercentros, que nosotros lo estamos haciendo con Trabenco de Madrid y con el Gracia de Málaga y otra escuela de Mallorca, con Son Vasca. Y hemos aprendido muchísimo a ese nivel, intercambiándonos. Ellos visitan nuestra escuela, nosotros vamos a la de ellos. Y hemos visto muchas cosas que vamos, o sea, cuestiones que se convierten en incorporaciones en nuestra escuela para la mejora, y es siempre un soplo de aire fresco. O sea que si tenéis interés en participar en alguno, os pasamos el proyecto. Normalmente. Es que yo te digo, dime tú, si alguien interesado en enfoque comunicativo de la lengua, ¿no? No solamente el gramatical, sino el comunicativo. Y en este centro, aquí se trabaja de esa forma. Bueno, pues usted, este maestro, presenta un proyecto en su administración. Quiero hacer esto, y durante el año voy... No te hablo de tesis, o no te hablo mínimo, eso, que sea una memoria, que sea algún planteamiento pero que se vea que has trabajado, ¿no? Y vas visitando los centros y durante 1 año, pues, estás trabajando en eso, formándote y trabajando. Y luego, pues, durante 2 años lo vas a llevar a tu centro. Se debería fomentar para mí mucho más. Sí. Me vais a perdonar porque me meto como elefante en cacharrería. Sí, pero que desemboque en un doctorado. Sí, pero que desemboque en academia. Sí, porque al final todo lo que es el entorno académico, todo lo que es la universidad es la que después decide planes de estudio, la que es consultada por ministerios y leches. Es decir, perdón por el palabrón. O sea, quiero decir, a ver, no. Yo eso es una cosa que en magisterio doy muchísima caña, intento dar muchísima caña a mis estudiantes. De momento no me hacen mucho caso, también lo tengo que reconocer. Pero que es que se metan en los másteres de formación, en los másteres de, ¿cómo se llama?, de investigación educativa, para hacer investigación educativa y poder obtener esos grados académicos que te permiten estar en determinados puestos, en determinadas situaciones, para poder realmente influir en políticas educativas a largo plazo. Es decir, ya no se trata de hacer mero voluntarismo o mero de que yo quiero aprender aquí o allá. No, es que se necesita tener esos doctorados, esas certificaciones académicas y ese plaquet, ese sello de calidad que proporciona la cuestión universitaria, ¿no? Y ya está, y no digo más porque de esto se podría hablar durante milenios. Sí, claro. Además, es que los encuentros nos van a faltar. A ver si en el siguiente puedes estar también, Vicente. Que te digo, me ha alegrado que estés un rato. Lola, dinos. Sí, le había quitado la mano porque era una cosa que habíais comentado al principio de los principios y no tenía mucho sentido. Era el tema de si PTs y ALs lo que quieren es quitarnos de en medio o no. Y yo creo que, además de los debates que hay por ahí, que son un poco absurdos porque cada uno habla de su realidad y no podemos poner el mismo debate cuando las dos realidades son diferentes, ¿no? Porque aquí hay una realidad de número de PTs y ALs, cada vez hay menos, y en otras partes del Estado hay otra. Entonces, no es un debate en igualdad de condiciones, pero yo creo que al final PTs y ALs desapareceremos si entre todos hacemos que desaparezcan. O sea, maestros me refiero a tutores especialistas y AL y PT. O sea, si yo como AL entro en un aula, pero el maestro que está dentro no me permite hacer absolutamente nada, me está anulando, yo no sirvo para nada. Y al mismo tiempo, si yo como AL entro en clase y no me sumo a las dinámicas que está llevando a cabo el maestro que esté dentro, yo no sirvo de nada. Entonces, al final,
si yo quiero que mi papel sirva, lo tengo que dignificar. No me vale, es que como no me dejan, es que como... Y al final, yo creo que lo que se oye mucho son eso. Voy a llamarle excusas, pero no lo digo en plano peyorativo, ¿eh? Pero al final es como que no me dejan hacer nada y ahí tengo que sobrevivir porque es duro entrar y que no te dejen hacer nada. Al final dejamos de hacer nuestras funciones. Entonces, sé que es duro también el tener que estar luchando para que te dejen hacer tu trabajo, que no debería ser la realidad. Pero es que si no lo hacemos, sí que vamos a desaparecer porque no serviremos. Entonces, yo creo que todos los maestros en general, pero ALs y PTs, igual que los fisios o las educadoras, que no son docentes, pero son educadores también, si no se les permite hacer su trabajo, al final, ¿para qué van a estar dentro? Entonces yo creo que es un poco trabajo de todos. Quien quiera que PT y AL continúe estando, tiene que luchar para que esté y tiene que favorecer esos espacios para poder trabajar en conjunto. Y aquí traigo a colación las declaraciones de nuestro excelentísimo conseller de Educación. ¡Guau! Dios mío. Dios mío. Que dijo que, bueno, ni los términos, ¿no? Porque eso que llamáis coeducación o coenseñanza, lo único que queréis es ya no sabéis qué hacer para meter más profesores dentro de las aulas, ¿no? O sea, es no entender absolutamente nada de lo que estamos hablando. Entonces, con ese perfil, pues sí, es posible que a la larga desaparezcamos. Pero bueno, yo espero que entre todos nos lo curremos y creemos entre todos ese espacio en el que podamos trabajar de manera conjunta. Y me acuerdo también de Vicente, del CRA Benavites, que comentaba un alumno suyo que en sexto le decía, bueno, ¿has tenido a él? Y decía, ¿él? Yo no he tenido a él. Y Vicente le acompañó los 9 años que estuvo en el colegio, pero para él no era su AL, era Vicente, que entraba en clase y trabajaba con todos, ¿no? Yo creo que esa es un poco la idea. Es que la idea tiene que ir por ahí, en realidad. Sí, además, no es que tenga que ir por ahí, es que con mis compañeros lo hablo. A ver, que esto, como era aquel hombre que decía, esto va a llegar, el milenarismo va a llegar, ¿no? El dramaturgo este, que ahora no recuerdo el nombre. Ya nos han tirado de la oreja a nivel, bueno, a nivel estatal, es decir, que los niveles de integración o de inclusión no están haciendo los adecuados, no se está promoviendo o proponiendo los recursos necesarios. O sea, esto, o sea, que los AL y los PT intervengan dentro del aula y que el DUA se desarrolle, ya no sé si es una metodología, un enfoque o una herramienta, pero que se tiene que llevar a cabo, esto va a seguir así, la dinámica es esta y por mucha fuerza que se haga en contra, al final veremos que esto llega. De nosotros, lo que dice Lola, de nosotros depende que el cambio se haga mejor o con más sufrimiento por parte nuestra y consecuentemente por parte de los alumnos, mejor o peor. Pero, es decir, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a despegarnos de las inercias que nosotros siempre hemos tenido. Es que yo he hecho siempre esto, es que yo estoy deseando que mi AL entre en mi clase y me diga, Rafa, esto y esto, aquí te falla. Yo estoy deseando que la PT de mi centro, es que además el lenguaje, fijaos como lo que digo, mi PT, no, la PT es mi compañera, es la PT de mi centro. Entre en mi clase y no solamente atienda a la niña que tiene censada, sino, Rafa, esto que tú estás aquí haciendo, si le metes mano por aquí, por aquí, por aquí, yo deseando, yo no tengo nada grabado en piedra de mi forma de trabajar. Rafa, y perdona. Sí. Que además de que si están dentro también pueden colaborar a ayudarnos a los tutores a detectar ciertas dificultades que igual no estamos viendo y a prevenirlas. Además de esto, por lo menos en la Comunidad Valenciana, son considerados maestros, maestras de apoyo a la inclusión. Entonces, la salida sistemática del aula ya contradice un poquito bastante este principio de inclusión. Pero además, si yo, aunque tenga censado que tengo que atender a estos alumnos, sí, pero estamos hablando de una perspectiva de inclusión, entonces los tendrás que atender en relación a sus compañeros en el entorno del aula ordinaria, mediando en esas interacciones. No sé, creo que hay que darle una vuelta y no pensar solo en un individuo en concreto que tengo que atender porque tengo que garantizar su inclusión, que es no es moco de pavo. Pues eso es lo que considero que es lo que nos están pidiendo, pero no es que no es lo que nos estén pidiendo así con una pistola detrás y que es lo que viene, es decir, que son los derechos.
de ello. Y si no, si vamos a seguir resistiéndonos a algo que todo el mundo, en que todo el mundo se está haciendo y que ya nos están tirando de las orejas, pues no sé, quizá haya que sentarse un ratito y recapacitar un poco y decir, oye, pues a lo mejor lo que yo considero, lo que yo pienso, no es tan certero. No sé, en fin, Antonio, dinos. Sí, no, yo opino la misma línea de lo que estamos hablando. Esto, bueno, cada vez se va extendiendo más, cada vez a las formaciones que iniciábamos al principio de todo esto venían más docentes de PTAL que tutores o especialistas. Ahora es al revés. La normativa ya aboga en muchas comunidades por la docencia compartida, que ya está hecho. Va un poco... No se oye. Ahora mejor. Ahora mejor, ¿no? Es que se baja el... Entonces, es que esto va un poco disparado, pero es verdad que sigue habiendo ese tipo de reticencias, ¿no? Por ejemplo, seguro que Lola, Viviana, bueno, los que sea de PT o de AL de aquí, habéis escuchado en muchas ocasiones que los niños con EAE, donde se lo pasan realmente bien es en el aula de PT. Es decir, que es donde ellos disfrutan, donde ellos encuentran su sitio, donde encuentran sus posibilidades de trabajo, pero eso debe llevarnos a reflexionar sobre una cuestión, que no es poner el foco en si el aula de PT es más guay o menos guay, sino en por qué no están disfrutando en su aula ordinaria. Yo no niego que eso ocurra. A mí lo que me preocuparía es que ocurriera. Es decir, a mí me preocuparía que la niña que es atendida que tengo en la clase por mi maestra de PT me dijeran, no, es que en mi clase se lo pasa mejor. Pues entonces diría yo, pues entonces, ¿qué estoy haciendo yo en mi clase para que esta niña esté mejor allí? Para mí siempre la respuesta y la vuelta siempre es la misma. Es decir, si eso es cierto, que no lo niego, el que tiene que recapacitar es uno mismo. Es decir, yo qué estoy haciendo en mi clase para que esa niña se lo pase mejor en el aula de PT. Claro, lo que está ocurriendo fundamentalmente es que esos niños y esas niñas lo que están encontrando sistemáticamente, desde que están avanzando en su escolaridad, van encontrando sistemáticamente barreras que hacen que no puedan participar, que siempre se les mire como los que no pueden, como los que no saben, o como si entra el PT de la L y se sienta a su lado, pues como el etiquetado, el estigmatizado, que vienen aquí a trabajar conmigo porque yo no sé hacer las cosas, cuando realmente deberíamos reflexionar, porque en muchas de las ocasiones probablemente ese no sé, no puede o no llega, viene determinado por eso, por la cantidad de barreras que se han ido encontrando durante todo el camino. Y claro, si ellos asocian esa participación negativa en el aula ordinaria, pues evidentemente la del aula de PT va a ser mucho más divertida, porque va a encontrar un camino sin barrera, pero no sé si eso es lo que realmente queremos todos, ¿no? Eso sí es lo que estos niños deben irse entonces allí porque allí son más felices. Yo creo que un poco es mirar para otra parte, no mirar lo que está ocurriendo en tu aula, porque en definitiva también bueno, pues nos viene mejor, porque es una dificultad que tengo en el aula que de repente cuando me lo sacan ya no la tengo. Claro, es no sé si es una huida hacia adelante, es decir, el problema no lo está solucionando. El problema sigue estando ahí, que esa niña o ese niño tiene dificultades en el aula o va a tener dificultades en la sociedad, porque no está... Es que yo también, de las cosas que digo mucho es que la inclusión no es solamente para los niños que incluimos. Los demás se benefician, no solamente se benefician, sino que aprenden a interactuar con esos niños, con esas niñas. Qué difícil es, ¿no? O actuar o intervenir o relacionarte con un niño con trastorno autista, ¿no? Y claro, si tú lo sacas sistemáticamente de la clase, pues esos niños no aprenden a interactuar con él. Claro, por eso en el DUA también vamos a encontrar muchas consideraciones que nos hablan precisamente de esas capacidades emocionales de los alumnos, de ese trabajo colaborativo como medio de participación, de pertenencia, de sentimiento de pertenencia a un grupo, que es todo esto que no ocurre cuando, bueno, pues no se tienen en cuenta que eso puede suponer barreras para el alumnado, ese tipo de metodologías que se pueda usar. Y ahora
atendiendo a lo que decía Viviana antes, de poner el énfasis en que el DUA no es una metodología. Por supuesto que no es, ya hemos dicho que trasciende a muchas otras cosas, pero fijaros cómo incluso yo puedo enfocar el DUA a un determinado, a una determinada puesta en práctica de ciertas consideraciones. Si, por ejemplo, yo estoy más volcado en un tipo de metodología en mi aula, por ejemplo, si yo trabajo con cooperativo, voy a tener que percibir si existen barreras en alumnos que puedan tener miedos a expresarse en público, en grupo, miedos a participar o a ser juzgados, miedos de identidades. Y eso me lo está diciendo la metodología que yo he elegido. No significa que el DUA diga tú tienes que utilizar el cooperativo, sino que tú tomas tu propia decisión de una metodología y dentro de esa metodología tienes que percibir si existen barreras. Pero es que el DUA también lo puede funcionar al revés. Es decir, yo puedo decir, oye, en mi aula existen, porque me he dado cuenta de este tipo de barreras que son recurrentes, que suelen ocurrir con mucha frecuencia en mi aula. Y entonces miramos las consideraciones o lo que nos propone el DUA y podemos encontrar cierto tipo de metodología, llámese enseñanza multinivel, de instrucción directa, de modelos colaborativos, de salidas al entorno, etcétera, que van a hacer que se reduzcan esas. Por lo tanto, no podemos hablar de una metodología, si es que no es una metodología. Ahora, se tienen en cuenta muchas metodologías que deben funcionar para eliminar barreras. O sea, a mí yo creo que la palabra que más me gusta es enfoque. Enfoque. No sé ya si... Sí, puede ser. Bueno, enfoque, herramientas, realmente... Pero que no sé. Enfoque tampoco porque parece, yo qué sé, es algo que tiene que estar ahí. No sé, es algo que tiene que estar ahí, ¿no? Es una filosofía que tienes que tener en cuenta. Es que herramienta como que me suena algo más utilitarista y tampoco me acaba de gustar. Pero bueno, Antonio, que... Sí, no, yo lo decía por la expresión que utilizó antes Viviana, que me parecen buenas todas porque en definitiva yo lo que lo llamo es una lógica docente, es decir, una lógica. Tú piensas si en lo que tú estás proponiendo en el aula puede suponer un problema para algunos, algunas o parte de tu alumnado y trata de minimizar esa barrera. Ya está, que no, es que yo no quiero ni ver los puntos de consideración del DUA, pues no los mires, pero si ves la barrera y sabes que esa barrera hay que minimizarla, pongo una estrategia en juego, ya estás haciendo DUA. Por eso mucha gente dice, es que eso yo ya lo hago, pues claro, porque has apelado a la lógica docente, ya está. Pues sí, bueno, en fin. Bueno, lo que digo siempre, yo estaría aquí más horas, pero claro, ya bastante tiempo nos ha regalado, Antonio, mil gracias por eso, por aportarnos toda tu visión. Eso, es admirable la actitud que tienes siempre, porque en redes también te sigo y las cosas que uno ve y que siempre tiene correa para, aquí se dice eso, que tiene mucha correa, para, de verdad es admirable, pues uno, en fin, no es fácil no saltar o no contestar, ¿no? Entonces, tener siempre esa actitud dialogante y propositiva, ¿no? Es admirable. Y yo qué sé, creo que una vez te lo dije, digo, yo para eso estoy en redes y para eso estoy en esos sitios, para conocer gente como tú. Así que lo dicho, mil gracias por prestarnos tu tiempo y tu sabiduría y ojalá podamos organizar algo parecido pronto, porque esto no acaba, ¿no? Pues sí, nada, muchas gracias a vosotras os sigo desde hace mucho tiempo. Si no me he unido es porque ya no me da la vida para más, pero siempre os miro hasta puedo decir hasta con envidia sana, porque digo, qué cosas más interesantes y con qué criterio lo estáis haciendo todo, así que me alegra muchísimo. De un tiempo a esta parte, de hecho tuvimos asamblea hace poco y sí vimos que había un saltito considerable, no ya de calidad, sino de organización, ¿no? De que se había echado el pie adelante en muchas cosas. Porque, bueno, empezamos, pues eso, 4 matados ahí que se unan a hablar y hacemos, pues, los artículos, hicimos cosas, bueno, que siempre se han ido haciendo cosas y muchas cosas detrás, ¿no? Pero, por ejemplo, estos encuentros, ahora mismo, creo que es una idea considerable, porque eso, nos juntamos mucha gente, porque luego el vídeo lo ve mucha gente también y lo agradecen y lo comenta.
Entonces, de un tiempo a esta parte, a mí la dinámica del colectivo me está gustando mucho más que nunca me deja de gustar, ni mucho menos. Pero eso, la idea es que si ya somos 300 y pico de miembros, que todos vayamos pudiendo participar. Y bueno, sé que eres afín a las ideas. Yo, bueno, no sé quién está y quién no está, ¿sabes? Pero que sé que hay mucha gente que también ha dicho como tú, que no se mete porque es que ya está en mil fregados. Pero bueno, tanto Aula Desigual como Colectivo Dime estoy seguro que podrían ser totalmente afines. Seguro que sí, claro. Así que seguiremos colaborando. En fin, lo dicho, muchas gracias a todos por participar, por estar aquí y nos vemos en el siguiente encuentro. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches y gracias.